Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, desde ayer España vive de prestado. Se nos acabó el dinero y estamos tirando de deuda. Eso en un año en el que el gobierno ha recaudado más que nunca, es decir, ha sangrado a impuestos más que nunca a los españoles un año detrás de otro, con una panoplia de servicios públicos que todos podemos comprobar todos los días que van cada vez peor. La pregunta evidente es en qué se lo gastan. Y es, al parecer, a lo que nadie sabe contestar. Vamos a ver, aquí hay un problema de fondo. Usted mira alrededor a la gente que conoce, a la gente que trabaja, a las empresas que tienen, en fin. Dice, y España es un país que podría ir perfectamente. Usted va a la España de a pie, y la España de a pie hace muy bien las cosas, las sabe hacer. Y en lo que estamos ahora mismo es en la situación de un caballo encerrado en boxes antes de salir, no le dejan salir, piafa, no se puede mover y tienes un veterinario que le está sangrando permanentemente, sacándole de todo. Así está España hoy. España es ese caballo. Si nos dejaran libres podríamos, en fin, correr hasta el infinito, pero no nos dejan libres. Y esto es una cosa que uno constata cada vez que va a cualquier ciudad. Sabe usted que hemos hecho el Gato al Agua en Barcelona, lo hemos hecho en Valencia, el otro día en Oviedo, hoy estamos en Alicante. Y Alicante es el perfecto ejemplo de esa España a la que si se le dejara volar, volaría altísimo, pero no. Estamos en una provincia que la mayor parte de la gente identifica solo con el turismo y las playas. Estamos hablando de una provincia que es la cuarta en población de toda España, que es la quinta en PIB por provincias de España, la quinta, que son 6.000 industrias aquí, y que se encuentra con los problemas que tienen todos los que en España quieren hacer algo, que es que se ha dibujado un sistema que parece orientado a que no lo puedas hacer. Bueno, hoy hablaremos de eso aquí en Alicante, en la Cámara de Comercio, que nos ha acogido con enorme generosidad para examinar, como ocurría en otras semanas, en otras ciudades, problemas que es que no son locales, es que todos los tenemos iguales. Y nada mejor que acercarse a la gente que los sufre en carne y hueso para hacer sentimiento de comunidad. Porque todos los problemas de todos y cada uno son los problemas de todos. Son los problemas de una España que quiere volar y que no le dejan. Y por supuesto muchísimas cosas más que contar, porque como usted sabrá, han detenido a Leire, y no la han detenido por lo que usted está pensando. La han detenido junto al expresidente de la SEPI, brazo derecho o lo que fuera, de las innumerables manos que se ha quemado ya, María Jesús Montero, por un asunto de amaños en contratos públicos. Esto es un caso nuevo de corrupción, uno más que se suma. Va saliendo otro, en el que entraremos también, que es el asunto Sumelzo, donde entra un poco de todo, es decir, esto es Falcon Crest completamente y con mucha pasta por medio, muchísimo de lo que hablar y por supuesto de Alicante, porque es que la historia de esta provincia, la historia de esta ciudad es la de todos nosotros. Julio Ariza, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto estar en Alicante, la verdad. ¿Verdad que sí? Yo tengo unos recuerdos muy especiales de mi infancia aquí, paseando por lo que llamábamos el Paseo de las Palmeras, donde además pude casi adoptar un pequeño perro que encontré, que luego estaba lleno de garrapatas y me obligaron a dejarlo en el veterinario. Pero sobre todo porque esta es una provincia muy especial y desde algún aspecto muy desconocida, muy conocida porque quien no ha pasado un rato de sol aquí, de playa y de mar y de gastronomía única aquí, sino porque además tiene un tejido industrial que cuando lo empiezas a conocer por dentro te quedas asombrado. ¿Quién no ha comprado algo que se ha hecho aquí? Efectivamente. Claro. Y entonces, bueno, Alicante tiene muchas cosas de las que hablar. Yo creo que hacer el gato al agua en una provincia como esta, en una ciudad como Alicante, tiene un especial interés para el resto de los españoles, porque ya está bien de madrileñismo. Tenemos también que contar cosas fuera de la capital, ¿no? Y esta es una oportunidad fantástica. Al margen de eso, pues supongo que vamos a hablar de cómo el PRI también acusa de corrupción a Sánchez, ya solo le falta que le acusen de una gestión corrupta en la Internacional Socialista, no le quedaba más que eso, ya no tenía frentes suficientes. Y luego, pues, por supuesto, hablaremos también de Ortúzar, que ha tenido la gran suerte. Sí, se entera usted de esto, ¿no? Que le han hecho consejero de Telefónica, de Movistar. Sí. ¿Sabe usted Ortúzar, el señor este del PNV? Que va a cobrar que... Pues por ahí, sí, más o menos, o el doble, como diría el típico. Bueno, es impresionante.
Si no me equivoco, se reúne el Consejo de Movistar, ¿qué es? ¿4 veces al año? Sí, 4 veces al año. Una muy intensamente una horita y media, y ¿no? hacen un break de café de unos ¿Ya? 20 minutos. Y que se llevan crudo al... Pues eso, un montón. De verdad. No, en cuanto sepamos la cifra se la vamos a contar, ¿eh? Eso es una auténtica vergüenza. Sí. Claro, ¿cómo ha comprado este señor la presidencia del gobierno? Pues con estas cosas. Pero paga usted, ¿eh? En fin. Bueno, Julio, vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, hablaremos vamos... del aire y muchas cosas. Que sí, cosas del aire. Que podemos incluso anticipar alguna cosa también, porque va a haber más arrestos. No las anticipes. Bien. Porque si las anticipas y las no Ya las están- dices, ya ya están están anticipadas. ya están anticipadas, Y se trata de que no. No, muchísimo de lo que hablar. Pero me gustaría de verdad empezar por la cuestión de Alicante. Es muy importante. Porque es que es el problema de todas y cada una de las provincias de España, solo que en este caso además multiplicado por la proyección de la provincia y de la capital. Y para hablar de eso, tenemos con nosotros al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Javier. Pues nada, lo primero agradecer que el Gato al Agua haya venido a Alicante a visitarnos y a hablar de Alicante, ya no solo del resto de España, sino de circunstancias concretas y poner en valor a nuestra provincia, a nuestros empresarios y a nuestras industrias. Y más cosas, ¿eh? Porque yo querría empezar por aquí, aunque seguramente nunca es lo más comentado, pero usted sabe que generalmente siempre que se habla de la empresa en España, es que hay poca innovación, es que hay poca formación. O sea, vosotros sois un ejemplo perfecto de una ocupación preferente por la formación en todos los niveles. Bueno, nosotros desde Cámara lo que hemos hecho es convertir a una corporación de derecho público en una herramienta útil para la sociedad y esa es nuestra vocación. Porque entendemos que una institución, cualquier tipo de organización, si no se debe y es útil a sus asociados o a sus componentes, pues deja de tener interés. Y nosotros lo que hemos estado pues, es muy atentos a escuchar qué es lo que están necesitando los empresarios. Y hoy en día lo que más se demanda pues, es talento. Fíjate, hoy en día las empresas se plantean retener el talento, que no te quiten a la gente que sea válida. Claro. Y nosotros lo que tenemos es atraer talento y actualizar a todo el personal que está trabajando hoy en día en nuestras empresas. Y la verdad que somos un referente a nivel internacional. Y yo cuando hablo con muchos otros presidentes de otras cámaras de la provincia, pues nos miran con envidia, porque nos dicen, hombre, es que en Alicante sois fenicios. Y yo digo, no, espera, en Alicante aquí han pasado fenicios, cartagineses, árabes, romanos, han pasado todas las culturas. Pero lo bueno que tenemos aquí en esta provincia es que hemos cogido lo bueno de cada uno y somos muy abiertos, ¿no? Y eso nos define un poquito como emprendedores, como innovadores, y estamos pues siempre con mucha lealtad, tanto a nuestra comunidad y por supuesto nos sentimos muy españoles y muy orgullosos de serlo. Yo quería antes de que tome la palabra Julio, aportar dos notas. Una, como ciudadano de a pie, la mayor parte de la gente hoy en España tiene la impresión de que las cosas ya no se hacen tan bien como se hacían hace solo 10 o 15 años. Y esto es una evidencia en cualquier oficio. Por eso es muy importante subrayar esos programas de formación que tenéis vosotros en diferentes estratos, ¿verdad? Dos, para un servidor que es autónomo desde los veintitantos, la Cámara de Comercio siempre ha sido una cosa a la que tenía que pagar una cantidad y yo no sabía por qué. Es importante saber las cosas que hace la Cámara de Comercio de Alicante, por ejemplo, en materia de apoyo directo al comercio de proximidad para que venda mejor, para que esté más integrado dentro del tejido económico y que la gente vaya a comprar a esos sitios. En socorro literalmente gastronómico a la gente que lo necesita. Tenéis un panorama de actividades que realmente justifica la existencia de la Cámara de Comercio. Pues sí, José Javier, efectivamente, desde el año 2010, el amigo Zapatero, que destruyó muchas cosas, también la ley de cámaras, pues a partir de ese momento desapareció la pertenencia obligatoria a las cámaras de comercio. Y ahí las cámaras, es cierto que ahí nos tuvimos que reinventar, que tampoco pasa nada, que realmente es un poco continuando lo que nosotros decíamos. Y a partir de ese momento las cámaras no recibieron dinero de forma obligatoria y simplemente los empresarios que querían pertenecer a las cámaras pagaban sus cuotas. Y todo lo demás, que lo que hemos hecho es dedicarnos a hacer gestiones de dinero de fondos europeos o de fondos de la propia comunidad, ser colaboradores de las administraciones para sacar proyectos adelante. No es una subvención o un dinero que nos hayan dado para luego tener que justificar, sino al revés. Teníamos que demostrar proyectos y en base a esos proyectos hemos recibido ese dinero donde tenemos que dar cuenta.
Pero sí, efectivamente, desde Cámara de Comercio de Alicante, en el último mandato, estos 3 años y medio, pues le hemos dado un vuelco importante. Lo primero que hicimos era, pues eso, escuchar. Y los empresarios lo que querían era apostar por la formación. Yo tengo que decir datos muy concretos. Por la Cámara de Comercio han pasado más de 9.500 alumnos en estos últimos 3 años y medio. Tenemos varios programas de formación con fondos europeos. Hemos dedicado un tiempo muy importante a realizar formación, ya no solo en nuestras propias instalaciones, sino con convenios en más de 38 municipios de toda la provincia, donde nos hemos dedicado a formar a los jóvenes, a los jóvenes que no tienen una capacitación, una formación, pero también una nueva modalidad que es el 45+, que es a readaptar a estas personas que estaban trabajando y tenían que adecuarse a las nuevas necesidades, ¿no? Y en esto, pues la verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y como tú apuntabas también, los empresarios muchas veces de forma individual colaboran y hacen unas labores sociales impresionantes. Nosotros en todo este tiempo pues empezamos primero organizando una feria gastronómica. Hoy en día se ha convertido en la feria más popular y de mayor visibilidad a nivel nacional, Alicante Gastronómica, con 85.000 visitantes que hemos tenido en esta última edición. Pero además, cuando llegó la pandemia, nos convertimos en una ONG. Y a día de hoy pues hemos dado ya más de 1.650.000 menús, que se dice pronto. Hemos colaborado inicialmente con el COVID, posteriormente a la acogida de los refugiados de Ucrania, y lamentablemente pues tuvimos también que echar una mano con más de 380.000 menús en todas las poblaciones de la Adana. Hemos estado más de 19 poblaciones trabajando desde el mismo día 30, que llegamos con 7 tráilers de agua, y hemos estado hasta el último día incluso organizando una cabalgata, la cabalgata más grande de España, que se hizo para conseguir una sonrisa de los niños de esas poblaciones afectadas. Esa sensibilidad también lo tenemos en empresarios. Y es importante que hablemos, que los empresarios, que lamentablemente esta señora vicepresidenta que tenemos del gobierno, que nos está denostando a los empresarios, pues hay que salcar una lanza a favor de los empresarios, que somos los que generamos realmente riqueza, puestos de trabajo, y también hacemos una función social impresionante. Y ya está bien de que se esté denostando la imagen de los empresarios. Julio. Bueno, a mí, si hay algo que me interesó cuando tuve la primera reunión con empresarios de esta tierra, fue que tenían 2 características muy peculiares. La primera, una enorme creatividad. Y la segunda, la internacionalización. ¿En qué medida vosotros, en la Cámara de Comercio, contribuís, participáis en esos 2 temas? Pues mira, Julio, yo te cuento. Por ejemplo, en este nuevo periodo, en Alicante hemos organizado el Congreso Go Global, que han participado más de 35.000 personas, y lo que hemos traído es empresas de 37 países aquí a la Comunidad Valenciana, además de las más de 27 misiones comerciales que hemos realizado en colaboración con Cámara de España y otras cámaras de comercio de la propia comunidad, donde hemos liderado y hemos buscado alternativas, ¿no? En estos últimos años pues tenemos, sobre todo recientemente, el gran problema de los aranceles del señor Trump, y nosotros lo que estamos es ayudando primero a crear empresas, después a internacionalizar y por supuesto a ayudar y a diversificar a los empresarios que ya en este momento tenemos aquí. Y esa es una de las labores que tiene también la Cámara de Comercio. Es primero es el ayudar, apoyar y asistir. Esas son las 3 A's que nuestro presidente, don José Luis Bonet, nos recalca siempre a todas las cámaras de todas las distintas provincias, ¿no? El estar, el ayudar y el asistir y apoyar y continuar hasta el final
porque eso es lo que los empresarios realmente necesitan. ¿Para cuándo esa nueva sede magnífica, creo que se llama Panoramic o Panoramics? Bueno, De eso vamos a hablar después a lo Sí, entendido del sí, panorama. Sí, sí. sí. Porque Eso lo tenemos un eso poco- merece capítulo especial. Eso merece capítulo especial. Luego, Sí. No, después de la publi, vamos al Yo he hecho panorama. una pequeña encuesta en la calle y la gente no está muy contenta con el tema de la limpieza del ayuntamiento, ¿eh? la verdad que tenemos algunos Perdóname que problemas. saque un algunos tema. problemas. A mí me gustaría hablar en positivo y poner a la provincia de Alicante donde realmente está. En tu introducción lo has hecho y lo has dicho muy bien. Y tenemos un problema importante en esta provincia. Y es el gran déficit, primero, la infrafinanciación que tiene esta comunidad, que es vergonzoso. Pero una vez que hablamos de la infrafinanciación, la provincia de Alicante es de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana la mayor perjudicada. Vamos a este asunto. Y esto es muy importante. Hemos visto antes, estamos hablando de una provincia que es la 4ª en población de España, la 5ª en PIB de España. O sea, son Madrid, Barcelona, Sevilla, o sea, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Y Alicante. Y es verdad que desde el punto de vista de la financiación autonómica, así como desde el punto de vista tanto de la población como desde el punto de vista de la producción, estáis en la franja de arriba, desde el punto de vista de la financiación, estáis en la franja de abajo. ¿Y eso? Pues es algo que es inconcebible, pero que no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Viene hace mucho tiempo, pero tendrá causas concretas, quiero decir. Mira, yo te voy a dar un dato que creo que es imposible de rebatir. La provincia de Alicante aporta 3.000 millones de euros en impuestos, pero simplemente recibimos 165 millones. Es que con esa balanza, mucho menos perjudicial, hay comunidades autónomas que están pidiendo la independencia. Pero es que no habláis catalán vosotros. Ascolti, ¿no? Pero entendemos perfectamente, ¿eh? Es que son cosas que son muy ilógicas. La provincia de Alicante recibe 85 euros por habitante, pero todavía es mucho peor. Es que estamos hablando que el nivel de ejecución de los presupuestos generales del Estado, que claro, como vienen prorrogados un año y otro año y otro año, pues claro, es que esto es inconcebible. Pero es que encima la ejecución no llega al 42%. Y estamos hablando que tenemos un déficit de infraestructuras impresionante. Lo comentábamos antes de entrar en el programa. La provincia de Alicante es la provincia que más habitantes de población flotante tiene sin llegar a estar censados. Tenemos 2 millones de habitantes censados. Pero es que superan los 700.000 los habitantes que tienen una segunda residencia aquí, que están usando nuestras infraestructuras, que están utilizando nuestros servicios, pero que sin embargo ni votan, Ni contribuyen. ni cotizan, pero sí aportan y también consumen. Y esto es de verdad absolutamente incomprensible. Y nos perjudica muchísimo a esta provincia. Estamos hablando que la provincia por habitante recibe 85 euros por habitante. Eso contribuye a que el tema de la sanidad esté teniendo problemas de colapsos, problemas de saturación. Si cualquiera de los visitantes, de los residentes que viene, de cualquiera de los turistas, residan más o menos tiempo, necesita de servicios, no se le pueden negar los servicios. Pero efectivamente esto, claro, que colapsa. ¿Es verdad que el aeropuerto de Alicante-Elche tiene una pista nada más? No solo que tenga una pista, sino que se incumple una de las normas europeas, que es que por el número de pasajeros que tenemos, que también estamos entre el 4.º y el 5.º, depende de momentos, no tenemos ninguna conexión férrea con ninguna de las 2 grandes ciudades, que son Alicante y Elche. Y esto estamos incumpliendo una normativa europea, pero parece ser que no pasa nada. ¿Y eso de quién es culpa? Esto estamos de hablando- la provincia, de la comunidad, del gobierno de España? En esto no hay ninguna duda, esto es el gobierno central y es el Ministerio de Transporte el que tiene que darnos una solución. La provincia de Alicante, como tú decías antes, tú estabas comparándolo con un caballo, yo soy aficionado a los caballos, pero nosotros lo definimos como que a pesar de todas las situaciones, a pesar de la infrafinanciación, a pesar de lo que está perjudicando, la provincia de Alicante es una provincia emprendedora que nos tienen echado el freno de mano. Y vamos con el freno de mano y no nos dejan avanzar. Pero a pesar de eso, pues tenemos empresas que facturan 7.000 millones de euros en exportación. Somos la 5ª economía a nivel español. Y hay más de 6.000 industrias. Estamos hablando que queremos volver a reindustrializar. Pero si lo que necesitamos es que nos dejen hacer y que nos dejen trabajar.
Y este es el problema que tenemos en esta provincia de Alicante, en esta maravillosa provincia. En términos de calidad de vida estáis arriba del todo. La verdad que en eso sí que somos una provincia muy envidiada, porque tenemos una gastronomía espectacular, tenemos una climatología envidiable y tenemos nuestra forma de ser. Que esto yo creo que es lo más maravilloso que tenemos, ¿eh? Que somos gente muy abierta, gente muy sencilla, y lo que estamos es deseando que cualquiera que venga sea tan alicantino como nosotros. Parecen navarros, es verdad, ¿eh? Yo he seguido con los... Menos en una cosa, en el agua. Algo tenemos que ver en con el los agua, en el abanicos. agua. En el agua sí que hay un problema muy serio. En eso sí que tenemos un problema impresionante, y esto realmente, esto sí es un problema de Estado. Nosotros decimos que el agua no es un problema individual de una comunidad o de otra. Un país que no sea capaz de compartir algo tan básico como es el agua, no puede llamarse ni reconocerse como país. Es que es más importante todavía que la lengua, porque comunicarse hay que comunicarse, pero es que el agua es básica, es que es esencial. Y el agua es un tema de Estado. Bueno, lo fue con el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Es Yo que eso creo es que lo los que necesitamos. socialistas inauguraron una etapa de la política española que consiste no en gobernar, como debería ser en principio para todos, buscando el bien común o el bien general, sino en gobernar contra. Y se han empeñado en gobernar, entre otras cosas, contra la provincia de Alicante, como le ha ocurrido a Murcia. Estamos todo el sureste de España con el mismo problema. El agua, nos escasea mucho el agua. Aquí tenemos dos problemas. No tenemos agua durante muchísimo tiempo y cuando nos llega el agua, Nos sobra. pues son aguas torrenciales que lo que pasa es que nos ahogamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es controlar esto. Y habrá que desarrollar embalses y habrá que desarrollar las cuencas hidrológicas y cuidarlas para que cuando vengan esas arriadas no tengamos las desgracias humanas que hemos tenido recientemente. Y todo este tipo de cosas hay que cuidarlas. Y cuando no tengamos agua, pues hay que también saber utilizarla. En esto, la provincia de Alicante también somos líderes en reutilización de agua. En el sur de la provincia de Alicante, toda la Vega Baja, estamos reutilizando el 98% del agua. La provincia de Alicante, en general, en total, estamos por encima del 87%. Es que somos líderes en reutilización de agua. Y si nosotros somos solidarios con el resto de España y aportamos 3.000 millones de impuestos y solo percibimos 161 millones, yo creo que reclamemos agua, pues tenemos también todo el derecho del mundo de poderla reclamar, porque sí que damos ejemplo de cómo utilizarla. Por lo tanto, creo que nosotros estamos actuando de una forma solidaria a nuestro país y entendemos que lo que tenemos que recibir es pues exactamente lo mismo que damos, ¿no? En términos demográficos, ¿estáis creciendo? ¿Estáis creciendo también? Sí, efectivamente tenemos un incremento grandísimo. Fíjate que se dan circunstancias, y lo comentábamos antes, Rusia y Ucrania están en guerra y sin embargo aquí en Alicante están conviviendo la mayor comunidad de rusos y de ucranianos fuera de Rusia y de Ucrania. O sea, algo tendrá la provincia de Alicante cuando la bendicen, ¿no? Pero lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los noruegos y nos pasa con distintos países que al final vienen aquí. Polacos, en Alicante. ¿no? Últimamente he visto polacos, están llegando polacos en enormes cantidades. Polacos, este año pasado ha sido el país que ha comprado más segunda residencia, huyendo precisamente del riesgo de la guerra de Ucrania. La provincia de Alicante también somos líderes en venta de turismo residencial, duplicando a la segunda provincia, que es Málaga. O sea, el sector de la promoción y de la construcción somos líderes también en la provincia de Alicante. Bueno, yo voy a seguir hurgando, porque han quedado ahí unas cuantas llagas en las que me encantaría meter la mano y apretar. Vamos a ver, si hay un problema objetivo de infrafinanciación, si hay un problema evidente de gestión del agua, etcétera, hay instancias políticas al margen del gobierno del Estado que en principio deberían hacer algo o poder hacer algo. Y además tú has apuntado algo antes que ha quedado así como un poco, pero que a mí no se me ha olvidado, que es una infrafinanciación no solo desde el punto de vista de la Administración General del Estado, sino también dentro de la propia comunidad autónoma. ¿Eso cómo es? Vamos a ver. Efectivamente, la infrafinanciación que viene del gobierno central está perjudicando a la comunidad valenciana. Y nosotros dentro de la comunidad valenciana nos sentimos perjudicados porque, pues lamentablemente, tenemos las mayores tasas de desempleo,
tenemos un nivel de pobreza que es alarmante. Pero esto pasa en toda España, ¿eh? Lo que pasa es que Sí, en el caso de Alicante en concreto, pues estamos hablando que tenemos un 28% de exclusión y es donde se crean esas grandes diferencias. Tenemos déficit importantes en la inversión sanitaria y también tenemos un problema gravísimo con el abandono escolar. Y todas estas cosas pues hay que hacérselas ver. Y esto sí efectivamente afecta también a la Comunidad Valenciana. Y con el no es solo del gobierno central. Evidentemente. ¿Y con el abandono escolar? ¿Por qué específicamente? Bueno, yo entiendo que lo que nos falta hoy en día es un poco la formación en valores. Y esto es algo que está lamentablemente un poquito denostado. Tenemos que volver a poner en valor los oficios, tenemos que poner en valor a los aprendices, tenemos que poner a nuestros sectores a trabajar y creo que también habrá que recortar todas las ayudas para la gente que no quiere trabajar, ¿no? Porque esto al final son ejemplos. Cada uno es lo que es porque es lo que recibe y a mamá en su casa, ¿no? Si tú ves que sin trabajar puedes vivir, ¿para qué te vas a exigir, no? Pero no puedes vivir, puedes mal vivir porque al mismo tiempo... Bueno, pero es que lamentablemente... El último informe fue esa, es que es clarísimo, es decir... El porcentaje de riesgo de exclusión social en España es elevadísimo. Exclusión social no quiere decir que te quedes sin trabajo, quiere decir que aunque trabajes da igual, porque no puedes vivir. Pero pasa una cosa. Y que esta es la precarización progresiva combinada con un sistema educativo que además no te da las herramientas para ganarte la vida y un sistema administrativo que cuando te la puedes ganar encima te cuarta, pues letal. Totalmente de acuerdo, José Javier, pero mira, la climatología, que es bueno para el turismo, también acomoda a la gente. Si tú tienes frío, pues tendrás que trabajar y por lo menos tener algún sitio donde poderte cubrir. Pero si tienes buena climatología, pues al final con un trapito, una mantita y poquito más vives, ¿no? Y el problema que tenemos aquí en Alicante, pues es que tenemos demasiado buen clima, demasiado buenas condiciones y la gente luchando poco, pues sale adelante. Pero lo que tenemos que hacer es volver a nuestros orígenes, al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, porque no se consigue nada sin valores como el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, y conseguir que la gente se esfuerce. Y esto es imprescindible. A mí lo que me resulta sorprendente es la tranquilidad con la que lleváis esa infrafinanciación que es clamorosa. Es decir, aquí si eres catalán o eres vasco, inmediatamente se atienden las solicitudes, se intentan solucionar los problemas, se financian las infraestructuras. Y Alicante, que es una provincia con 2 millones de personas, con unas empresas pujantes, tal, resulta que no se la oye nunca. Yo no he oído nunca hablar de Alicante en los medios nacionales de información. Es decir, parece que no haya problemas aquí, no existen. No hay nadie que diga, oiga, esto de condonarle la deuda a Cataluña, 60.000 millones, ¿esto cómo va? ¿Nosotros cuánto nos toca? No sé, tengo la sensación de que sois muy bien mandados. No, aquí lo que pasa es que no existen partidos nacionalistas. Ya. Y tenemos 12 diputados que defienden la provincia de Alicante, que deberían defender la provincia de Alicante, pero parece ser que lo que defienden son los intereses de su partido. Porque si defendieran los intereses de Alicante no nos pasaría lo que nos pasa. La prueba la tienes que creo que hay 7 o 8 diputados de Junts, ¿no? Y esos están dirigiendo a nuestro país. Y lo mismo te pasa con el PNV, que tiene muchos menos, y sin embargo, si los 12 diputados que tenemos de distintos colores políticos fueran a defender los intereses de la provincia de Alicante, otro gallo cantaría. Son diputados Eso del se llama partido. Alicante existe. Señores, publicidad. Pausa para la publi, porque hay que hablar precisamente al hilo de todo esto que estamos comentando. En Alicante existe la posibilidad de tener un centro de formación puntero de innovación y por esas cosas que la tiene España, la burocracia, la sobreregulación, pues está imparado. Y se llama como el del día de Asterix, Panoramix, solo que en lugar de una X, una S. Pausa para la publi y a la vuelta se incorpora, por cierto, Jesús Navarro. ¿Y quién es Jesús Navarro? Pues usted se lo ha echado en la comida a Jesús muchísimas veces. Carmencita, ese es, de aquí, enseguida. Estamos de vuelta en este programa especial del Gato al Agua que estamos realizando desde la Cámara de Comercio de Alicante.
Y para hablar de todos nosotros en realidad, porque lo que uno encuentra por todas partes en España, vaya donde vaya, es que tenemos todos los mismos problemas porque somos un solo país. Incluso quienes creen que no, también ellos. Y aquí el problema es el mismo siempre. Tenemos un país que podría ser fantástico, pero algo nos retiene. Y encima de retenernos nos sacan la sangre todos los días. Eso es lo que le está pasando a todo el mundo en España y en el aspecto empresarial, económico, en fin, muy mayoritariamente. Bueno, hemos estado hablando con Carlos Baño de la situación en general de la economía en Alicante, cuarta provincia de España en población, quinta provincia de España en PIB, que se dice pronto, en la franja de abajo de la financiación, ¿verdad? Y hay problemas muy concretos que además son muy identificables, es decir, seguro que a usted le ha pasado, haciendo lo que haga, va a hacer cualquier cosa y de repente hay que rellenar un papel. Y después de ese papel otro. Y luego siempre hay alguien que ha dado una orden que le impide a usted hacer lo que iba a hacer. Y eso objetivamente es bueno, pero ese papel no. Y a lo mejor el tipo que ha puesto el papel lo ha hecho con la mejor intención del mundo. Pero resulta que entre sobreregulaciones, burocracias, objeciones que no siempre son fáciles de entender, al final se nos está haciendo la vida imposible. Algo de eso ocurre con un centro que es de especial importancia, que podría serlo en Alicante, que es llamado Panoramis, con S. ¿Por qué? Pues porque lo que tiene dentro es un centro de formación e innovación que podría hacer que esto ya despegara como provincia, y no solo como provincia, también recibiendo a gente de fuera. Para eso que se con lo que se llenan tanto la boca los políticos, con la formación, la innovación y el emprendimiento. ¿Pero qué leche vas a emprender si no te dejan moverte? Bueno, vamos a ver este punto concreto, y una cosa les digo. Si esto mismo, de una forma u otra, está pasando en su ciudad, correo al Club de Amigos. Porque estoy seguro de que vamos a recibir docenas de mensajes. Para hablar de este asunto, además de Carlos Baño, que sigue con nosotros, se incorpora el vicepresidente de la Cámara, Jesús Navarro. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, muy bien. Aquí en Alicante, fantástico. a pesar del paisaje general. Vamos a ver algunas imágenes de Panoramis para que usted vea exactamente lo que es. Pero Jesús, vamos a contar el objetivo, el proyecto y el problema. Bueno, yo entré en la Cámara como vicepresidente con Carlos Baño y lo primero que le dije, oye, ¿para qué sirve la Cámara? Es una pregunta recurrente porque uno no sabe, ¿no? Y al final te das cuenta que es una institución de derecho público, y lo primero que vimos es que la sede que teníamos no valía para nada, sobre todo para la formación, que era nuestro objetivo y la importancia número uno de tanto Carlos como mía como del comité era la formación. Entonces vimos la oportunidad en Alicante. Panoramis, lo explico para los espectadores que no son de Alicante. Panoramis es un centro que se hizo hace 25 años como un centro de ocio. Hace unos años, 5 o 6, se reconvirtió en oficinas y nosotros vimos un espacio de 7 cines donde el hueco lo adecuamos, el interior, para colocar la sede de la Cámara y la Escuela de Formación con el CEU San Pablo. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que vemos que, por supuesto, hacemos lo que hicieron todos los vecinos y lo que el contrato con la empresa que nos lo alquiló lo decía. Hicimos una declaración responsable. ¿Por qué? Porque no hay cimientos, es una adecuación de un espacio ya hecho con la estructura, con el techo, con las paredes, con todo. Empezamos la obra como digo, con el alquiler, con el contrato de los 3.000 metros de la planta de arriba, y de pronto nos dicen que hay que hacer licencia, el ayuntamiento nos llama que tenemos que hacer una licencia de obra mayor. Nosotros nos extraña porque los vecinos todos habían hecho lo mismo y empezamos a hacer, y por respeto al ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, y para cumplir todo lo que nos decía, presentamos con arquitectos urbanistas el permiso de obra. Tal es la sorpresa que no contestan. Intentamos, que aquí es donde viene mi gran pena, ¿no? Intentamos lo que hacemos los empresarios, intentar hablar, sentarnos en una mesa, tanto el puerto como la ayuntamiento, y no había manera. Yo recuerdo ver a Luis Barcala, el alcalde, en un acto y decir, oye Luis, ¿qué pasa con esto? Oye, perdón por la expresión, estoy hasta los cojones del puerto y de la Cámara. ¿Eso lo dijo el alcalde? Sí. Está muy bien para hacer amigos. Yo me quedé, yo digo, pero bueno, ¿qué me dice este hombre? Me quedé. Claro, los empresarios tenemos ese punto de miedo, pero a la vez me rebelé porque no puede ser.
porque estamos cumpliendo todo lo que nos han dicho. Pero sobre todo porque no es racional, quiero decir, algún motivo habrá. No puede ser simplemente, como decir, la elasticidad del escroto del señor alcalde lo que hace que nos haga esto. Habrá alguna razón objetiva, supongo. Bueno, el relato que estoy contando, para que me entiendan de toda España, por eso lo explico tan largo, al final, ¿qué hacemos? Nos quedamos totalmente confundidos, sin tener escapatoria. Claro, cuando un empresario se encuentra en esta situación, busca salidas, busca negociar, busca sentarse, busca intentar arreglarlo, que es el espíritu de un empresario. De pronto, al final los técnicos, fíjate, al final los técnicos del ayuntamiento nos dan una posible solución, que es bloquear la planta de arriba, porque decían que la planta de arriba no estaba que tampoco es verdad, porque en el plan original de hace 25 años sí que había una segunda planta que era donde estaban los proyectores de los cines, y no vas a hacer unas oficinas de 10 metros de altura, lógicamente. Ciertamente. Entonces, lo aceptamos, que es una manera como cortarnos un brazo, ¿vale? Aceptarnos cortarnos un brazo. Y presentamos otro proyecto nuevo, con arquitectos otra vez, con abogados urbanistas, donde hacemos caso a los técnicos. Tampoco nos contestan. Pasa el tiempo, llega septiembre, la escuela con el CEU San Pablo iba a empezar, con 14 aulas, en un sitio espectacular de Alicante, que nos daba una escuela de élite, pero sí, es ojo, espectacular, sí. Siempre buscando el aspecto social. Teníamos entre un 25 y un 30% tenemos de becas acordadas con el CEU San Pablo y recorrer todos los institutos de la provincia de Alicante para detectar esa persona, ese chaval que quiere estudiar, que tiene potencia, pero no tiene recursos económicos. O sea, esa combinación de escuela de élite, pero a la vez social, para darle la mano a la persona que está atrás. Bueno, llega septiembre y que no podemos abrir porque voluntariamente nosotros como Cámara de Comercio no podemos hacer algo que sin licencia, en este caso no, y voluntariamente paramos las obras y nos fastidian, que entramos en una verdadera pesadilla porque no podemos abrir la escuela en septiembre, con un perjuicio enorme económico. Yo de verdad, había noches que no podía dormir, Carlos, el presidente, menos todavía, y en esta situación estamos. Ahora, claro, llega un momento nosotros calmados, prudentes, no hemos dicho nada en 8 meses, pero llega un punto que te cansas y sin decir las palabras que me dijo el alcalde, te cansas. Pero la inversión está hecha ya, por vuestra La inversión parte. está hecha, la obra está hecha, está todo el plan, la escuela con el CEU San Pablo Pero, firmada. pero Jesús, ¿esto es el clásico, oiga usted que aquí falta un papel? Sí, bueno, no es eso, mira, te lo voy a decir claramente, se han pasado la pelota entre el puerto, una ciudad como Alicante vive de la ciudad y del puerto, porque está cara al mar. Evidentemente. Yo pongo los ejemplos siempre de 2 ciudades, por ejemplo, Vigo y Málaga, porque aquí no es un tema de ideología, 2 alcaldes con diferentes partidos. Es un ejemplo de ciudad liderada por personas capaces de ilusionar a una ciudad, de tener un proyecto a largo plazo, de tener una estrategia. Y eso, desgraciadamente, en Alicante, tanto en el puerto, que por cierto los 2 se llaman Luis, tanto en el puerto como en el ayuntamiento, eso desgraciadamente no ocurre. No queremos un Kennedy o un Pascual Margall del 92 de Barcelona, tampoco queremos tanto, pero por lo menos tener personas en los sitios más importantes de la ciudad, como es el puerto y el ayuntamiento, capaces de ilusionar, capaces de crear un ambiente positivo. Y están haciendo todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Que los empresarios se asustan al ver que ni más ni menos la Cámara de Comercio, que es una institución, repito, de utilidad pública, perdón, presidente, me rectificas, es una institución, una corporación de derecho público, le pasa esto, ¿qué le pasará a un empresario individual? Claro, tenemos el Cámara Business Club, que es un club donde yo digo, a los 130 empresarios nos reunimos una vez al mes, lo primero que digo, oye, el que tenga un problema, la Cámara le apoya. ¿Cómo se me queda a mí la cara cuando el problema ahora lo tiene la Cámara? Entonces, yo tengo aquí una lista de historias de esa incertidumbre que hace que se espante los inversores en Alicante y hace que nosotros vayamos hacia atrás. Por ejemplo, el Cine Ideal, que se quiere hacer un hotel, el Cine Ideal
para el que no lo sepa, era un cine de toda la vida, que no hay manera de tener licencia para hacer un hotel. La Casa Mediterráneo, que está abierta sin licencia desde hace 10 años, con presencia de Pedro Sánchez, de autoridades, embajadores de toda España. No robaría la licencia, Sánchez. Sin licencia. El archivo de los juzgados, el Palacio de Congresos, unos conciertos en el Área 12 también que los han cerrado. Un hospital del IMED que no había manera de tener la licencia para una planta, un lío tremendo. La Séneca Bombero, en fin, podía detallar 1000 cosas de empresarios que no son la Cámara de Comercio, que tienen los mismos, pero claro, el colmo es que lo tengamos la propia Cámara de Comercio. Entonces eso espanta a los empresarios y a los se mete en un lío, claro. Yo no quiero ninguna confrontación personal, ni muchísimo menos, y menos con personalidades como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, o Luis Rodríguez, que además es amigo del puerto. No quiero ninguna, pero por favor, lo que pido es una salida, una comprensión a algo que debería de haberla tenido ya hace 8 meses. Y lo pido públicamente y dando la cara sin ningún miedo. Julio. Alucino. Porque claro, esto es un ejemplo, un paradigma de lo que es la arbitrariedad del funcionamiento de la administración en tantos sitios de España. Es decir, si digamos, los políticos o aquellos que trabajan en instituciones como los ayuntamientos o las diputaciones no entienden que son servidores públicos y que ellos no están para poner trabanquetas a los que tratan de hacer algo, y menos a los empresarios líderes de una provincia como esta, 130 empresarios, a los que se les está obstaculizando la formación, el proyecto de formación que ustedes tienen, en este caso con San Pablo CEU. Es incomprensible, y espero que algún día las autoridades y los partidos políticos que se presentan con programas a las elecciones planteen de una vez por todas el silencio administrativo positivo en plazos razonables, en 60 o en 90 días, porque va a ser la única manera, estableciendo además la responsabilidad de los funcionarios cuando las cosas no se saquen adelante de forma, insisto, arbitraria. Evidentemente hay temas en los que hay razones para no dar determinadas licencias o para exigir determinadas rectificaciones, pero no parece el caso. Entonces, sorprende mucho. Yo creo que si desde Alicante, que más ustedes lo están haciendo, tanto usted, don Carlos, como don Jesús, con enorme valor cívico, porque muchas veces los empresarios y los responsables de instituciones como la Cámara pues no se atreven, porque claro, dicen, a ver si se me va a poner todavía peor el asunto, porque claro, ya nos están jorobando la vida, nos están imposibilitando sacar estos proyectos, y basta que salga a decir la verdad y a contar las cosas, que además ustedes lo hacen de forma extraordinariamente positiva, para que esos funcionarios se rebrinquen, el propio alcalde diga, mira, me han puesto en el disparadero, tal. Hombre, yo confío, porque si no, desde luego nosotros vamos a seguir este tema, ya se lo digo, y lo vamos a seguir para todos los españoles, para que además los responsables de otros lugares que no son Alicante entiendan que no se puede ir así por la vida. Es decir, que la primera obligación del alcalde y de sus funcionarios es sentarse con los que quieren hacer cosas y decirles, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos acelerar estos procesos? ¿Cómo podemos hacer que las cosas funcionen? Oye, ¿tenéis este problema? Nosotros os vamos a ayudar a resolver este problema, no para decir, oiga, no. Usted viene dentro de 2 meses, me trae esta póliza y además usted tira esto. Y vamos a... No, pero ¿qué es esto? Es una cuestión de actitudes personales, de actitudes políticas. Y esto es inaceptable, es inaceptable. O sea, déjeme decirle que les felicito. Les felicito porque si la sociedad civil no da la cara ante la prepotencia y la irresponsabilidad de los responsables políticos, no solucionaremos ningún problema. Vamos a estar siempre así. Yo repito, no queremos ningún enfrentamiento, no queremos ninguna polémica. Por supuesto, no queremos hacer nada ilegal, eso faltaba. Pero nos han puesto, de verdad, es una verdadera pesadilla. Yo tengo la experiencia ya de una empresa que tiene 100 años y con todos mis defectos, mis errores, yo, de verdad, es una de las etapas más duras de mi vida, de ver la impotencia de hacer algo que es por el bien común. Pero es que no paro ahí la cosa. Tenemos Alicante Gastronómica Solidaria, una entidad que hicimos, como ha contado el presidente antes, a raíz de la pandemia. Llevamos más de 1.700.000 menús
Eso a 4 o 5 euros son 6 o 7 millones de euros lo que todos los empresarios de la provincia hemos destinado al tema solidario. Nosotros repartimos en furgonetas, le llamamos última hora, y vamos por Alicante, pero también no solo a los mendigos que viven en la calle, sino hay edificios, que a mí me da una pena tremenda cuando vamos a repartir el presidente y yo, porque bajan familias, damos una bolsa con un menú caliente, un postre, una botella de litro, o sea, no damos un bocadillo, damos un plato caliente, damos un caldo en invierno, damos un chocolate caliente, damos en fin, hay un gazpacho en verano, cuidamos y bajan de los pies, que a mí me da una pena tremenda cuando baja una familia con niños de 8 o 10 años a por la bolsa. Bueno, me llama el concejal de Servicios Sociales, yo soy el presidente de Alicante Gastronómica, vamos allí y yo pensaba que era para felicitarnos. Nos sentamos allí, Gemma Amor, que es la directora, sí, hola, ¿qué tal? Yo preparado para una medalla y tal. Y de pronto nos dice, oye, es que tenéis que dejar de dar las comidas. Y yo, ¿cómo? Sí, porque manchan, cuando vayáis a los sitios se queda todo sucio. Y yo, ¿pero qué me estás diciendo? Sí. Yo, perdona, no vamos a dejar de dar comidas. Pero si conocemos ya a los mendigos, conocemos a los barrios necesitados, baja gente, no solo poner un equipo de limpieza, y además este servicio tendrías que hacerlo tú, tendría que hacerlo el ayuntamiento. Pues nada, que dejáramos de dar comidas. Entonces es una actitud que es incomprensible. Madre mía. Incomprensible lo que pasa en el Ayuntamiento de Alicante. Yo, de verdad, me cuesta hablar de esta manera, porque yo soy un hombre de consenso, soy un hombre de corazón abierto, lo que me conoce lo sabe, y me cuesta hablar así, pero ya está bien, ya está bien. Vamos a recordar 2 minutos que nos quedan de bloque con Jesús, luego se tienen que marchar Jesús y Carlos, volverán después. ¿Para qué queréis el Panoramis? Me parece que es particularmente importante subrayar esto, es decir, aquí esto no es una cuestión de es que esta tierra es mía, o sea, vosotros tenéis un proyecto concreto que objetivamente es beneficioso para el conjunto de la comunidad, por supuesto para el municipio, para toda la provincia y también para alrededores, y es un centro de formación. Mira, la Cámara se llama Cámara de Comercio, Industria y Navegación. ¿Qué mejor que tener la sede en el puerto? Cierto. Porque además la foto que tiene usted detrás, que si la cámara la puede enfocar, es la vista desde Panoramis. Se ve el puerto, el agua, el mar y el castillo de Santa Bárbara. Es el sitio emblemático. Las cámaras de comercio de toda España, la obligación es promocionar la producción, el comercio, la industria de su zona. ¿Qué mejor que estar situados ahí y no en la sede que estamos ahora, que es un edificio muy recto, no se pueden hacer nada? Nos queda un minuto y sí. Yo quiero que dentro de un rato el espectador de Ciudad Real que nos está viendo sepa 19 aulas. Tenemos 14 aulas listas, además súper modernas con circulares tipo americano, para hacer cursos de élite. El presidente lo puede explicar Y un mejor. tercio de becas, no porque nos queda un minuto. O sea, que como vamos Sí, a tener que marchar, pero Carlos... luego volveremos con el asunto. El tema es muy sencillo. Nosotros teníamos todo esto terminado. El mes de junio íbamos a hacer el traslado y lamentablemente no se han puesto de acuerdo. Es extraño porque al final aquí las matemáticas 2 y 2 son 4. En las apreciaciones en derecho son totalmente diferentes. Y no está claro la legislación si es responsabilidad de la autoridad portuaria o del ayuntamiento, pero el ayuntamiento se ha tomado la autonomía y está cuestionando a la autoridad portuaria. El problema, que unos por otros, como se dice vulgarmente, la casa sin barrer. Ustedes están prestando un servicio hoy, esta noche, a Alicante y a sus proyectos, que son proyectos, insisto, públicos sin ánimo de lucro y por tanto proyectos que contribuyen al bien común, y están también haciéndole un servicio al resto de españoles que seguramente en muchas provincias de España, en muchos lugares, comparten problemas similares. Y nosotros hacemos un servicio a usted y ayudamos a la Publi, porque hay muchas cosas más de las que hablar. Y mucha gente, por cierto, muy interesante también que tiene que venir. Jesús Carlos, muchas gracias. Nos vemos al final del programa. Venga. Vamos a la publicidad y a la vuelta más historias como las de usted.
Estamos de vuelta en el Gato al Agua, en este programa especial en Alicante, acogidos a la generosidad de la Cámara de Comercio y desde los estudios de 12TV. Hay que decirlo, que están portándose maravillosamente, son los profesionales de primera. Le cuento lo último, bueno, lo penúltimo en realidad, lo del Leire. Ya sabe usted que lo han detenido. Luego veremos exactamente por qué, porque la cosa es compleja, ¿eh? No es por lo que usted cree, es por otro asunto, casi peor. 2. Pedro Sánchez ha anunciado que vota telemáticamente y el último pleno del año se ha ido. El Gálago de Paiporta y es también el Gálago de la carrera de San Jerónimo. En fin, está el país como está. De todo esto hablaremos dentro de un instante. Antes, para completar, aunque sería, la verdad, en fin, imposible completarlo, el panorama de la economía, de lo que se hace aquí, de todas esas cosas que usted viva donde viva en España o en otros puntos de Europa, tienen en las manos y se hacen aquí, en esta tierra, tenemos dos invitados enormemente importantes. Por una parte, Fidel García, muy buenas noches. Fidel García, Estudio Illana. En este momento sois una referencia mundial en el calzado de lujo. Así es. Sí. Nada, nosotros fabricamos zapatos de altísima calidad y sobre todo exportamos. Exportamos prácticamente el 98% o más de lo que fabricamos. Ese ha sido nuestro territorio desde siempre y bueno, eso, pues lo bueno es que traemos mucha divisa y eso estamos inyectando riqueza en la economía de España pues directamente. O sea, ¿Dónde exportáis más? pues yo diría que el mercado número uno siempre es Estados Unidos, Europa y allá prácticamente porque precisamente el producto que hacemos es muy de lujo, allá donde hay economías bastante desarrolladas. En todas las grandes capitales del mundo, pues lo normal es que encuentres zapatos producidos en nuestra fábrica. Cuando se dice de lujo, no se está diciendo solo que sea muy caro, sino que lo que se está diciendo sobre todo es que tiene un proceso de diseño, búsqueda de material, fabricación del producto, etcétera, especialmente elaborado. Eso es lo que hace que vaya subiendo el coste, por tanto. Es decir, que es un montón de procesos de producción. Sí, bueno, en Alicante tenemos una tradición de muchísimas décadas, o te diría yo hasta siglos, de fabricación de calzado y entonces pues nosotros hemos, digamos, desarrollado nuestra industria basado sobre todo en nuestros trabajadores. O sea, el protagonista principal de nuestra empresa es el trabajador. Tenemos grandes artesanos, también tenemos artistas y bueno, y gente que creo que está, para mí, de hecho es que el trabajador alicantino y el español en general es el mejor del mundo. Yo a nivel particular me he movido por muchos sitios del mundo, desde China, Italia, Estados Unidos, y creo que como el trabajador español no lo podemos encontrar en ningún lado. Ve usted otra vez esa idea, que me parece que es la idea motriz de este programa de hoy. España es un caballo de carreras al que tienen encerrado sin dejarle correr y encima quitándole la sangre. Ahí sí nos soltaran, por ejemplo, Estudio Illana, o por ejemplo, yo creo que no hay español que no haya pasado por un hotel o un apartamento en Alicante. ¿Y quién es el responsable de la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos? Luis Castillo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuántos hay, por cierto, en Alicante? Bueno, dice que es un sector Alicante y provincia es potentísimo. un sector que siempre se dice que representa el 13% del Producto Interior Bruto. Yo siempre he dicho que eso es totalmente falso, porque hay muchos carpinteros, muchos abogados, muchos sectores que trabajan indirectamente para el turismo, que si el turismo no existiera. Yo soy el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos y soy un enamorado del turismo, soy hotelero y un enamorado del turismo y un defensor del turismo, que a estas alturas parece mentira que haya que defenderlo, pero lo defiendo con mucha pasión porque me parece que es una obviedad. Esto es muy importante subrayarlo, efectivamente, porque yo creo que un discurso bastante pedante, me da la impresión, nos ha acostumbrado a la idea de que el turismo es hacer cosas para que cuando a los otros les sobren dinero vengan aquí a tostarse la barriga al sol, y si son alemanes a ponerse la colorada. Pero el turismo en realidad es elaborar todo ese producto que a otro le atrae, y eso efectivamente, como tú dices, no es solo una toalla en una playa. Bueno, ahí hay que entrar en todos los palos, claro. Quien piensa eso está totalmente sumido en la mediocridad. Es decir, el turismo es una industria, y es una industria de la felicidad. Es una industria que ofrece talento para los jóvenes, que ofrece posibilidades
que puedes crecer en este sector, que puedes vivir bien y que une con el mundo exterior. El español hace mucho turismo, cada día más. Sí, ¿verdad? Y esto une con el mundo exterior. A mí, hace 3 años que fui elegido presidente, que por cierto mañana soy otra vez reelegido, porque no se ha presentado nadie, pero... Bueno, da igual, por algo Por algo será. será, por algo será. No, en serio, nosotros, si me dicen que 3 años más tarde tenía que defender el turismo, no me lo creía. Esto ha sido solo un poco tiempo. Pero yo creo que todo esto son desviar la atención de otros problemas. Este país ahora le ha dado por el turismo, nos impone un registro de pasajeros absolutamente absurdo contra el derecho a la intimidad. Son zancadillas constantemente. Vas a cualquier país de Europa y enseñando el DNI entras al hotel. Aquí, poco más que tienes que dejar el teléfono de la persona con la que vayas. ¿Y el certificado de penales? Entonces, claro, es decir, son todo inconvenientes. Porque yo creo que nunca la administración estuvo tan alejada de la sociedad civil. Ya no hay diálogo entre la administración de cualquier tipo, de cualquier nivel. Ya no hay diálogo con el sector. Nos encontramos, en el sector del turismo, nos encontramos las normas de hoy para mañana sin haber consultado con el sector. Y yo siempre digo que lo lógico es hacer una consulta no vinculante para que estén tranquilos con la sociedad civil, que es donde está realmente la solución. Es que no hay diálogo en este momento. Estamos viendo en pantalla algunos datos sobre... ¿Por qué cree usted que me ha venido a Alicante? O sea, 7.000 millones en exportaciones solo el año pasado. Que estamos hablando de un motor formidable y que ha derrojado y con las manos atadas y un tío pegándote con el látigo. La verdad es que tienen un poco de héroe, ¿verdad? Esta gente que sigue aquí con esto. Es evidente y es esa distancia cada vez mayor entre la sociedad civil y aquellos que deberían ser el mejor apoyo, la mejor herramienta para progresar, que son la clase política organizada, es decir, aquellas personas que están ahí para servir al bienestar de la gente, al interés general y al bien común, y no lo hacen, y eso va a tener que cambiar sí o sí, y va a haber que legislar para cambiar eso, porque no es posible. Yo tengo muy poca esperanza en esa opción, pero el problema es que vivimos en un momento que ocurre otra situación, y es que el empresario de pronto es el mal visto de la sociedad, el culpable de todo. Cuando hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a pedir a un ayuntamiento la licencia de obras, no va el empresario, va el empresario con sus 34 trabajadores, con sus familias detrás, Claro. con los trabajadores indirectos que supone. Es decir, si en el fondo, fastidiando al empresario, probablemente al que menos daño le haga seas al empresario. Es todo lo que ello conlleva. Es decir, yo tengo un equipo que si consigo una licencia antes, se pone a trabajar antes. Y si no, tiene que chupar del Estado, si no tiene trabajo. Por eso digo que este distanciamiento, esta falta de diálogo, hoy no veo la fórmula de cambiarla, salvo que la sociedad civil se rebele y de verdad se una, que también lo veo difícil. Más claro, Javier, es difícil sí, la de explicar, verdad que... más claro el agua. Y en este sentido el trabajo de la Cámara como... Pero ¿cómo lo veis? escucha, perdona, Javier, perdona que te interrumpa, pero es que yo no estoy acostumbrado a escuchar a los de la COE, a los de la CEIM, a los de la CEPIME... Es que justamente ahí va, claro, pues venga. es que justamente ahí va porque lo que hemos visto es que en España en realidad todo el aparato institucional ha dejado de funcionar porque los sindicatos ya no representan objetivamente a la inmensa mayoría de los trabajadores, la COE ya no representa objetivamente a la inmensa mayoría de los empresarios, ni siquiera el ATA esta de Lorenzo Abón lo representan los autónomos. Es decir, ahí de repente es como si usted se imagina una nuez que de repente se desprende la cáscara y se echa a volar. Y la nuez se queda desnuda. Bueno, los desnudos somos nosotros. Y la nuez es toda esa gente, la patronal, los sindicatos, no sé cuántos. Y lo que nos quedamos en pelota picada somos los que pues, tenemos que seguir ganándonos la vida. Y de ahí, que es donde yo quería llevar la cuestión precisamente, a la Cámara, y me parece que en este sentido Alicante es particularmente elocuente, ¿no? La Cámara de Comercio, digamos, como vía alternativa para poder trabajar colectivamente en defensa, que al final es el bien común. Vale, pero déjame que te diga una cosa de lo que acabas de comentar de los autónomos. Estuve en la manifestación de autónomos en Madrid hace poco.
Lo de los autónomos en este país es un poco de chiste de mal gusto. Es decir, el autónomo que no tiene paro, que no tiene vacaciones, que no tiene paro, que tiene todo en contra. Pensiones. Y somos autónomos 3 millones. Y tenemos 20 asociaciones. Es que Sí, no nos exactamente. unimos. Porque te imaginas a 2 millones de personas unidas. El problema es que luego empiezan los egos, los intereses. La Cámara es una representación empresarial. Yo antes comentabais de qué sirve la Cámara. Yo siempre recuerdo cuando empezaba de empresario muy joven que me fastidiaba pagar la Cámara de forma obligatoria porque no sabía ni para qué valía eso. Hoy la Cámara... Eso es lo que te conté yo a Carlos. Sí, al por eso principio, digo que te escuchaba y me, Sí, sí. me retrotraía a aquella época Sí, tan sí, joven. sí, sí, sí. Y lo que tengo claro es que la Cámara está haciendo una labor muy importante. Ha hecho su business club, está en la formación, está con el empresario, organiza actos de turismo en el extranjero. La verdad es que está haciendo una labor, cuidado, que es lo que hay que hacer, representar al empresariado. Tampoco es... Sí, es curioso que vivimos una época donde hacer lo que uno debe de hacer parece que sea un milagro. Y lo que hacen es lo que hay que hacer, representar a la Cámara. Los empresarios están encantados con la Cámara de Comercio. Eso es un dato puramente objetivo. No hay nada más que... Bueno, el otro día 1.400 empresarios en la Noche de la Economía. ¿Puedo hacer una pregunta? Y esto lo hago con toda la ignorancia del mundo porque no lo sé. Vamos a ver, por ejemplo, empresas como la tuya, Fidel, que hay que estudiar mucho. O sea, hay que saber, hace falta muchas destrezas que no están en manos de todo el mundo. Eso, ¿cómo se pone al servicio de la gente que quiere iniciarse en ese mundo, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, hoy voy a contar una cosa que me ha pasado esta mañana precisamente con una fábrica. Yo también vengo aquí un poco en representación no solo de mi fábrica, sino de todos los industriales de nuestra provincia, ¿no? Entonces hoy estaba reunido con un empresario bastante pujante, que está invirtiendo bastante, ya está establecido aquí, y quiere conseguir crecer. De hecho va a crecer porque tiene una innovación y una tecnología disruptiva muy potente y que lo iréis dentro de poco. Y decía que precisamente uno de los retos que tiene es que no va a poder conseguir suficiente gente que tenga una formación técnica avanzada. Entonces, yo en este caso pues me gustaría apelar pues al ayuntamiento, al puerto, a todo el mundo que por favor que se unan y que consigan solucionar los temas, porque al final quien realmente va a sufrir, aparte del empresario, son la gente joven, que precisamente, oye, está muy bien que se metan de camareros en Alicante y que seguro encuentran un trabajo, pero aparte de eso... Es que hay más cosas en la vida y además hay más talento para eso. A ver, lo del Panoramis que hemos contado, que a lo mejor a usted le ha parecido una cosa muy local, ostras, no, es que es la representación exacta del gran problema. O sea, tienes gente que sabe hacer cosas, empresas donde pueden trabajar, crear muchísima riqueza, empleo ciertamente de mucha calidad. ¿Qué hace falta? Que las instituciones públicas que tienen el control de, en este caso concreto, instalaciones físicas, abran la mano. ¡Coño, y la cierran! Es que estamos... en fin... Yo me pregunto una cosa. Antes hablábamos de Panoramix y del alcalde de aquí, creo que 14 se llama, aulas, creo que se llama Luis Barcala, ¿no? Sí. Pero Luis Barcala gobierna con Vox. ¿Vox está dando soporte a esa forma de actuar el ayuntamiento? ¿Le va a aprobar ahora los presupuestos al alcalde? Están en ello, hay duda, parece ser que sí que le va a apoyar. Hay que tirarle de las que orejas. Vox, que estaba peleando todo el día por el tema de que la sociedad civil esté arropada, esté ayudada. A mí es que este caso me tiene escandalizado. O sea, estamos todos viendo todos los días que la formación media en destrezas, en oficios, etcétera, ha bajado de forma galopante en España. Siempre se dice, todos los políticos, además se les llena la boca hasta que ya no se les entiende lo que dicen, que es que no se adapta la formación que se da en el ámbito educativo a las necesidades del mercado de trabajo. Aquí tenéis una institución expresamente concebida para dar formación que se adapte a las necesidades del mercado. Leche, y le ponen la tapia. Ustedes no es que hacen de verdad como hacen en Cataluña los de Foment del Treball Nacional.
el Josep Sánchez Llibre, este que estaba en la COE, antes estaba con Irene Lleida en el Palace, y que consigue para Cataluña todo lo que quiere. Montaron un partido que se llama Junts, y con ese partido han conseguido que los empresarios catalanes, cuando necesitan cualquier cosa, oye, en Madrid corren a toda velocidad para ayudarles. Igual se tienen ustedes que plantear un Junts per Alicante, no lo Nosotros sé. hacemos muchas cosas mal y nosotros estamos acomodados. Es una realidad. Nosotros somos una provincia, la quinta de España, que teniendo 19 millones de pasajeros en el aeropuerto, no tiene conexión ferroviaria, cuando es obligado por Europa. Es la única provincia de Alicante que no tiene segunda pista programada en el aeropuerto. Es la única ciudad con quinta que no tiene palacio de congresos. Y encima nos peleamos entre todos. Estamos acomodados. E insisto, es en la sociedad civil donde está la solución. Pero es verdad que aquí, y lo digo como empresario, estamos acomodados. Cuando llega la hora de la verdad, y nosotros necesitamos manifestarnos como hacen los tractores, sin la cabeza de un político delante. Porque si no se politiza todo. Nosotros necesitamos arrancar, esta sociedad civil necesita arrancar por sí misma. El político, si quiere, como ciudadano, que se ponga ahí detrás. Porque todo lo que se ha hecho siempre ha sido politizado. Y lo politizado se echa a perder al final. Más en este país. Esta provincia tiene la mala suerte de no coincidir con el gobierno de la nación en el mismo color. Y encima, aquí los del mismo color también se pelean. Al final, ¿quién sale perjudicado? El empresario, el ciudadano, todos. Conexión ferroviaria. Estando hechas las vías a 8 kilómetros, estando hechas las vías, siendo obligado por 6 millones de más de pasajeros por Europa, y no está ni programado. Ni programado. Bueno, pues habrá que reaccionar, tendrá que hacerlo la Generalitat, pero unos por otros, como decíais antes. Y el corredor mediterráneo, por cierto, eso está... Pero el corredor mediterráneo... Eso es el que corre por el Mediterráneo. Pero el corredor mediterráneo es algo que, de verdad, es humillante. Porque el corredor mediterráneo quieren que venga a Alicante, sin hacer el soterramiento, entrando dentro de la ciudad. Pero ¿cuántos años llevamos hablando del corredor mediterráneo? Es como el Palacio de Congresos de Alicante. ¿Sabéis cuántas primeras piedras hemos puesto en distintos sitios? Si un día yo no sé cuántas piedras hemos puesto, pero hay dato objetivo. ¿Hay o no hay Palacio de Congresos? ¿Hay o no corredor mediterráneo? No sí, fíjate qué interesante. Estoy loco porque los catalanes pidan la alta velocidad de Barcelona a Alicante. Es que de ir de Alicante a Barcelona se tardan 5 horas en tren. Sí. 5. Que vivimos en el siglo XXI. Lo sé, que he hecho ese viaje. O 5 y media, 4 y media. Sí. Por favor, y a Madrid vamos en 2 horas. A ver si aquellos se animan y piden el AVE, y entonces tendremos AVE. O sea, es que, de verdad, que da rabia, porque lo tenemos todo. Pues somos así líderes mundiales es en que muchas esta cosas. Es la cuestión, efectivamente. Lo tenemos todo y no nos dejan enseñarlo y no nos dejan sacarlo. Y no nos dejan sacarlo adelante. Y en realidad yo creo que ahora vamos a empezar ya con la política nacional y todas esas cosas, ¿no? Pero me parece que subrayar todo esto es particularmente importante. Todo eso que usted, ya no diré Dios si vive en Alicante, pero eso que a usted le pasa en su ciudad y que ve en cuanto sale o se va a un polígono o lo que se dice aquí, es perfecta, tiene solución. Por eso cuestiones concretas, objetivas, en fin, se puede arreglar. Esparza, estoy alucinando. ¿Verdad? No, es que yo no me había encontrado nunca en un foro público como este, que además tenemos los espectadores en toda España atentos a lo que están contando aquí, y mucha gente pues conoce a Alicante por lo que lo conoce, pero no lo conoce por sus gentes, que son capaces de públicamente explicar las cosas y defender sus intereses y sus ideas. Es que por cierto, es muy raro esto. Que vengan a los hoteles, que vengan a los hoteles y claro. Aquí a gastar, Fidel García Estudillana, muchísimas gracias, Luis Castillo. Ha habido muchos espectadores diciendo que pongan por favor el correo del club, que nosotros también tenemos problemas del mismo tipo. Así que ahora vamos a mí me han puesto 2 mensajes ya, 2 empresarios manifestando que el tema de Alicante y del ayuntamiento es muy peculiar. Enseguida entramos en esto más. Fidel, Luis, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias. Vámonos a la publi, a la vuelta. ¿Qué le ha pasado a Leire? ¿Por qué están los calabozos de Tres Cantos? No me la quiero ni imaginar. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en este programa especial del Gato al Agua. Desde Alicante hasta aquí ha llegado la onda expansiva de la detención de Leire Díez. Y, por cierto, que apenas se está hablando de él, pero que es importantísimo, del expresidente de la SEPI, que era una de las innumerables manos derechas, calcinadas todas ellas, de María Jesús Montero, por un asunto del que hasta ahora había alguna cosa y tal,
pero poco se sabía de amaño de contratos públicos y este asunto, ojo, que está en el tuyo, el Leire, en los calabozos de Tres Cantos. Bueno, vamos a entrar en política nacional, lo vamos a hacer en compañía de dos alicantinos de pro. Por una parte, Ignacio Martínez, corresponsal de Aquí Diario en Alicante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros aquí en el Agua hoy. Y también don Enrique Martín, que es abogado, miembro de la Cámara de Comercio y, como él mismo dice, abogado litigante. Así que ándese usted con cuidado. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. De lo de Leire me imagino que no sé si habéis tenido vosotros que estáis por ahí más noticia que nosotros que estábamos aquí mirando los móviles, pero hasta el momento lo que ha aparecido es... Un dato interesante. Da un dato interesante, venga. Un dato interesante es cómo presenta la izquierda lo que ha ocurrido con Leire esta tarde y con Fernández. Y explica lo siguiente, dice, son unas diligencias que está llevando la Fiscalía Anticorrupción y han elegido hoy, cuando estaba de guardia el juez del número 6 de los de la Audiencia Nacional, de los de lo penal, y han presentado en ese juzgado, que estaba de guardia, estas diligencias. A partir de ahí, el propio juez ha ordenado la detención de Leire Díez y otros arrestos que están pendientes, por cierto, esta misma tarde, o quizás esta noche, o quizás mañana. ¿Por qué tiene gracia? Porque no hay habitualmente ninguna información que te diga que han detenido a no sé quién, pero te expliquen, el procedimiento. que te expliquen que es que ha sido en ese juzgado porque estaba de guardia y es la Fiscalía Anticorrupción la que llevaba las diligencias y ya justamente ese día que estaba de guardia ese juzgado insisten, bueno, es relevante. Porque a lo mejor otro no lo habría cogido. O lo hubiera cogido de otra mío. manera. En fin. Lo cual hace pensar que no es precisamente el gobierno el que está detrás de que hayan detenido a Leire Díez, cosa que ya nos imaginábamos, pero es interesante. Leire Díez trabajó en Correos, con Serrano, el que había estado en Moncloa. Estuvo en la operación de ENUSA, porque trabajó en ENUSA, que es la empresa nacional del uranio. Y es que además, durante ese periodo, Correos tuvo una operación muy interesante con lo que llaman la Posta Portuguesa, que es el Correos de Portugal, y parece que tanto en ENUSA como en Correos de Portugal hay materia. Entonces, de lo que estamos hablando es de operaciones, entre comillas, de mucho volumen, de mucha importancia también estratégica, y estamos hablando de corrupción a un nivel ya alto. Y tanto en el caso de Correos como de NUSA, la SEPI es muy importante. Porque Claro, la es la SEPI ha Sociedad Estatal de intervenido. Participaciones Industriales. Bueno, entre otras cosas es uno de los accionistas de Telefónica, es uno de los accionistas de la Caixa, es un accionista, ha sido hasta ahora accionista preferente de Air Europa. En fin, a través de préstamos participativos que eran convertibles en un momento determinado en acciones, la SEPI maneja un porcentaje importante del PIB español en términos de compañías en las que representa una cuota de poder importante, ¿no? Por ejemplo, hoy pues la SEPI se habrá tenido que tragar que han cogido al señor Ortúzar del PNV y en medio de un ERE de 6.000 tíos en Telefónica, pues han contratado al señor Ortúzar en Movistar, ¿no? Es decir, que la SEPI es un actor en el mundo económico en España muy relevante. Y por tanto ahí se han movido operaciones de enorme trascendencia económica, de enorme calado. Estamos hablando de algo que además quien ha estado allí al frente de todas esas cosas o al lado de todas esas cosas es una persona de la máxima confianza de Moncloa, que se llama Leire Díez. Entonces, bueno, se abre otra vía. Aparte de la que le ha abierto el PRI en México, que acusa al propio Pedro Sánchez de corrupción en la gestión de la Internacional Socialista. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Habéis visto la jugada? Bueno, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana es que estamos viviendo una situación del Partido Socialista donde todas las personas importantes o están investigadas o están en un margen dentro de asuntos o cercanos a asuntos que se han producido. Tenemos, por ejemplo, a la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Así es. que fue conocida por el tema de los currículums fake que subía a sus redes sociales. ¿Es Pilar Bernabé? Pilar Bernabé. Hombre, que han pedido su dimisión por el tema de los escándalos de acoso Ahora sexual. lo veremos, por el caso efectivamente. Salazar. El número 2 de Diana Morán,
la actual ministra de Ciencia e Innovación y Universidades en la lista del Partido Socialista por la Comunidad Valenciana, pero concretamente por Valencia, era José Luis Ábalos, que ahora está en prisión. Y Diana Morán ha tenido dentro de su ministerio el tema del CENIO. Lo del CENIO es una cosa que oye, yo flipo, ¿eh? Que es que han estado robándole a usted el dinero que da usted para el cáncer. Es que es alucinante. Y ahora viene la parte de ley de 10. En Valencia hay, en uno de los ayuntamientos de Valencia, de la provincia de Valencia, estuvo trabajando una persona cercana a Ábalos que había trabajado con ley de 10 en el USA. Y estaba como asesor del alcalde, y ese alcalde fue el que estuvo a punto de ser el secretario general de los socialistas valencianos en el caso de que Santos Cerdán, que fue el que impuso a Diana Morán, no se hubiera metido en esa operación y los hubiera dejado a todos fuera. O sea, quiero decir que en la Comunidad Valenciana... Por aquí pasan todos los hilos de la trama. Vienen todos. Está y estamos aquí pues, bastante rodeados de todo esto y prácticamente todos los días hay algo. Sin contar el hermano de Chimo Puig, claro. El hermano de Chimo Puig. Que ahí está tan Claro, tranquilo. Bueno, tiene ahí unos procedimientos por subvenciones ilícitas Ya. que seguramente le darán algún disgusto. Procedimientos penales. Hacia el año 2032, Bueno. 2034. Y otro asunto que además ha saltado hoy, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, el ayuntamiento se llama Moncada. En ese ayuntamiento hubo unas fiestas patronales este verano pasado, en septiembre. Y había un concejal de Participación Ciudadana, que era el marido de la alcaldesa socialista, concejal de Participación Ciudadana, de Seguridad Ciudadana, que era socialista. Entonces este señor a las 4 de la mañana se sube al escenario y un grupo de jóvenes empieza a gritar Pedro Sánchez, hijo de tal. Y él hace el salto de karate sobre esos jóvenes, y al hacer el salto de karate, pues al parecer supuestamente le dio a uno. Eso lleva a una denuncia en fiscalía y el fiscal ha decidido hoy empezar a investigar a este señor por un presunto delito de lesiones en esa historia. Partido Popular, Vox, incluso Ciudadanos, llevaron al ayuntamiento la posibilidad de reprobación y llevar el asunto a fiscalía y sin embargo el ayuntamiento, los votos de PSOE y Compromís dijeron que no. Pero ahora mismo el asunto es de esta mañana, o sea, hoy mismo se ha producido. El Bruce Lee de Moncada. Qué barbaridad. Asombra la podredumbre del gobierno de la nación, asombra que perviva, pero el problema de los españoles de este país que tanto queremos y que es tan desafortunado no es el gobierno de la nación, sino el Partido Socialista Obrero Español, que está demostrando la cara que ha tenido siempre. El periodo de Felipe González, el respeto a las reglas democráticas, fue sencillamente un espejismo. El Partido Socialista, por su naturaleza, es antidemocrático, trata de colonizar todas las instituciones, busca todos los pretextos y todas las excusas posibles precisamente para controlar a la sociedad civil. Y eso también refleja otro tipo de política que se está haciendo ahora en nuestro país, y es el político presuntamente democrático cuyo único objetivo es desarticular a la sociedad civil española. En Alicante, hablabais del problema de Alicante, tenemos un político que trata de desarticular a la sociedad civil. El alcalde de Alicante, Barcala, ya fue corresponsable de la pérdida de la patronal COEPA, fue corresponsable de la pérdida de una de las instituciones de formación más importantes de la provincia, que es Funtesen, y ahora, si pudiera, conseguiría que la Cámara de Comercio no tuviera la sede de Panoramis y no pudiera prosperar. Y eso es porque temen a la sociedad civil. No sé si tenemos un problema de democracia o de ciudadanos. Bien, es verdad, también están las cosas. O los dos. En fin, o los dos. O ambas. Vamos a seguir viendo materia, que ya pasó un poco de todo. Tenemos lo del asunto Sumerzo. Coge usted la carretera, o el tren, da igual. Vaya por donde vaya en cualquier parte de España y de repente constata que Don Quijote tenía razón y los molinos eran gigantes. Está todo lleno de molinos por todas partes. Todos hemos conocido lo que pasa en España con la cuestión energética. Está todo mal diseñado. Y todos vamos conociendo poco a poco las fortunas que se han montado sobre esta cuestión de las renovables. Insisto, el problema no son las renovables en sí, el problema es esa clase política o lo que sea que lo ha aprovechado para forrarse. Bueno, dentro de todo este despliegue hay un nombre, Sumerzo. Nombre, por otra parte, que tendríamos que presenta otros flecos de otro carácter. Y ahora mismo la cuestión es que alguien tiró del fleco y lo que está apareciendo por ahí te lleva a Santos Cerdán, te lleva de todo. Iago Soler nos hace un breve resumen de la cuestión.
te lleva a Navarra. Sí, y a Suiza. Y a Suiza. Santos Cerdán aquí fue decisivo para que... ¿Entramos? Estamos pendientes de que entre el vídeo de Yago. Debe de ser porque va a Molinillo, ¿sabe usted? Pero en fin. Mientras llega yo le cuento lo fundamental. Lo que ha quedado detrás, o sea, lo que va apareciendo detrás de todo esto es una trama empresarial, por llamarlo así, en fin, o una trama económica montada fundamentalmente sobre contratos públicos para amiguetes. Para amiguetes. Entonces, ¿vamos a poder ver el vídeo? Sí, sí. Todavía no lo tenemos, no, porque podemos cambiar de tema, metemos el que haya. Si no está el vídeo, lo que hacemos es vamos con el asunto. ¿Vosotros cómo lo habéis visto? Bueno, yo creo que el problema está en que en este país también hemos desarticulado a los órganos regulatorios, aquellos que tenían que controlar al gobierno, y entre ellos los órganos regulatorios que tendrían que haber controlado el mercado de la electricidad ligado a las energías verdes. Las energías verdes realmente se han convertido en un trampantojo para que unos cuantos, generalmente socialistas, se forren. Yo creo que es necesario restaurar el principio básico que dio origen a las democracias occidentales, y es que el poder sin control se convierte en despótico. Sigo con la película de los alicantinos, es que en el día de hoy habíamos invitado desde la Cámara a 4 o 5 empresarios que no han querido venir por temor a las represalias del alcalde Barcala, porque tienen negocios en la ciudad y temen que puedan ser perjudicados en sus intereses. Esa es la política que no nos podemos permitir, la que es condescendiente con la corrupción y castiga la iniciativa privada. Bueno, yo estaba viendo el tema del aire y podría decir, o sea, los fontaneros, ella se denomina fontanera del Partido Socialista, pero es que el fontanerismo, por llamarlo así, dentro del Partido Socialista, ha pasado de ser gente que pactaba cosas para gobernar ayuntamientos. Sí, claro, era lo que se llamaba antes un fontanero. Hay que recordar, claro, es que los que somos veteranos, pues Julio no porque es más joven, pero sí, los que somos veteranos nos acordamos, un fontanero, los fontaneros de la Moncloa te decían en los años 70, sí. Y que era, pues, el segundo o el tercer nivel del gobierno, que era la gente a la que mandabas para negociar, para pelearse, o sea, era una cosa muy noble, pero sí, de repente son los poceros de las cloacas, es que no tiene nada que ver. Sí, claro. Lo que dijo esta señora acerca de que ella había ido por el tema de la UCO, por el tema de... Sí, sí. Eso. Llegamos a iba a escribir un libro. Y llegamos a un nivel en que el escándalo, y sobre todo los escándalos del Partido Socialista, se están entrando a formar parte de lo cotidiano. Es decir, esta es la sucesión, un día tras otro, de las leyes, de los sábalos, de toda esta serie de personas que aparecen en el horizonte y en el paisaje de los españoles, que estamos llegando a un punto en que están entrando a formar parte de nuestro paisaje habitual. Y yo creo que no debe ser así, porque los escándalos son de tal magnitud y sobre todo el daño que hacen a las arcas públicas, que tienen que tener unas consecuencias. Nos hemos acostumbrado a que el erario público, es decir, su dinero de usted, sea patio de monipodio y puerto de rebatacapas, que decía el clásico. Lo de la Sumerzo, es que es muy interesante. Aparece todo ahí. Servinavar, de las comisiones, las no sé cuántos. Una familia que de repente multiplica su fortuna con los molinillos por medio. Ya vosotros nos lo cuenta, venga. El entramado de empresas que se aprovecharon por estar cerca del PSOE no para de crecer. La última, según The Objective, Forestalia, uno de los principales grupos de energías renovables en España, que comparte sede en Madrid con Next Generation Calliope Innova, una empresa administrada hasta hace apenas 2 semanas por José Banchón Alonso Egurrola, socio de Santos Cerdán. Dicha empresa, según la información, no tiene empleados ni actividad declarada durante 2023, ni volumen de negocio aparente. A pesar de ello, comparte dirección y sede con distintas sociedades del grupo Forestalia, empresa aragonesa beneficiaria de varias concesiones públicas en el ámbito de las energías limpias. Todo ello aviva la hipótesis de ser empresas pantalla que se usarían como nexo entre el sector público, los fondos europeos y el círculo de confianza de Santos Cerdán. Hace unas semanas era comentado el ascenso de una constructora muy vinculada a una de sus altos cargos, Sumerzo S.A., la empresa familiar de Susana Sumerzo, hoy secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Durante años, las administraciones gobernadas por los socialistas fueron sus mejores clientes, pero el gran despegue llegó tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. En 2018, la compañía facturó más de 6 millones de euros. Apenas 2 años después, supera los 16 millones, un crecimiento de más del 150%.
O es que canta. Es que te diga, en fin. El gobierno es una fosa séptica. No se puede decir de otra manera. Ya. Ya la podredumbre ha alcanzado todas las instituciones del Estado, han colonizado el Tribunal Constitucional, han colonizado la Fiscalía, con el resultado que hemos visto de este charlatán que se hacía pasar por fiscal general del Estado y no era más que un mastín del gobierno. Tratarán de asaltar el Tribunal Supremo y, por supuesto, han desactivado por completo la vida democrática en las Cortes, que no se reúnen para discutir nada. Las Cortes no sirven para nada, lo que nos hace reconsiderar si el modelo de democracia del 78 está todavía vigente y puede vivir mucho más tiempo. Yo creo que habría que plantearse algún tipo de reforma constitucional urgente. Bueno, yo es que lo que creo es que lo que no puede ser que unas Cortes estén al servicio del nacionalismo y los intereses del gobierno. Es decir, las Cortes no pueden estar al servicio de eso. Son ese Congreso de los Diputados que elegimos cada 4 años y no puede estar al servicio de eso. Aquí hay una anomalía democrática. No gobierna el partido más votado en España. Y no gobierna entonces es una anomalía democrática. Pase lo que pase, sea por acuerdo o no sea por acuerdo, pero hay una anomalía democrática. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en todo. Tiene consecuencias porque, como estabas bien comentando, todo el poder judicial, el poder legislativo, el ejecutivo, se han colonizado de eso. Y se han colonizado además en la parte en la que no, con un partido socialista en el que además no hay políticos de nivel. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quiénes han sido los secretarios de organización del Partido Socialista en estos años? José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Rebeca Torró, que también la conocemos aquí. Sí, señor. Entonces, de los tres, excepto el actual, los dos anteriores, ¿dónde están? Y Rebeca Torró, que esto no es una legalidad, pero es la consellera, siendo consellera, la que compró unos trenes que eran más grandes que los puentes que tenían que atravesar, cosa que se ha resuelto en la Comunidad Valenciana hace 1 año o 6 meses, una cosa así. Pero quiero decir, el nivel político que tenemos, de políticos que tiene el Partido Socialista, es que es tan bajo en el sentido político que da lugar a que pasen cosas, que se fiche gente que realice ese tipo de tropelías que están pasando. Ya entiendo. Preguntaban antes, perdona Julio, el por qué una sociedad tan emprendedora, tan innovadora, tan activa, con gente tan valiosa, tan militante como los alicantinos, estaba postergada, siendo la quinta en aportación, a ser la última o la penúltima en la recepción de recursos del Estado. Y es que, recordáis todos la anécdota de cuando matan a Viriato, que le dice el general romano a los asesinos: Roma no paga traidores. Parece que España solo paga traidores. Entonces, una región, una provincia leal a España, como somos los alicantinos, como es la Comunidad Valenciana, que hay que recordar a los televidentes que es la única cuyo himno habla de España en idioma no castellano, pero a frenar noves glorias a España, está siendo sistemáticamente castigada por su lealtad. Y entre las reformas que hay que hacer, indudablemente la primera de ellas es una reforma de la legislación electoral para que el gobierno de la nación española no dependa de los traidores. Eso es fundamental. Ustedes han dado, las diversas personas que han pasado por el programa, han dado una pista de cuál puede ser uno de los problemas importantes para eso que usted explica, que es el individualismo. La incapacidad para ponerse de acuerdo con otros y defender los intereses comunes, con eso que decían de la unión hace la fuerza, ¿no? Y puede ser que tengan ustedes un déficit de liderazgo en algunos aspectos para poder presentarse frente a los demás con la fuerza de la unión, ¿no? Con la fuerza de la unidad. Aparte de eso, yo creo que están haciendo una exhibición de lo que es el gobernar contra, no el gobernar para, que es, digamos, la versión clásica del gobierno y la única versión aceptable y legítima. Aquí se está gobernando constantemente contra otras personas, sí, para hacer daño a los otros. El alterum non ledere aquí no funciona. No funciona. Aquí se dirigen las fuerzas y las leyes para perjudicar a la gente. Y lo hacen desde muchos puntos de vista, y en este caso hoy hemos tenido una muestra palpable en algunas de las acciones que realiza, por ejemplo, el alcalde de Alicante, que está gobernando no para los alicantinos, no para los empresarios de Alicante, sino contra ellos.
Entonces, de alguna manera, yo creo que en este programa eso se ha puesto de manifiesto. Ha habido pues la valentía y la audacia de una parte de la sociedad civil aquí representada que está explicando a la gente, aunque este programa se haga en Alicante, tiene la virtualidad de ser útil para todos los españoles, porque muchas provincias de España pueden reflejarse perfectamente en los problemas que aquí ocurren. Aquí al lado en Valencia, por supuesto, también, ¿no? Claro. El comportamiento que ha tenido esta comunidad, desde mi punto de vista, y perdonen que yo no vivo aquí, pero lo he vivido desde Madrid, el comportamiento que ha tenido esta comunidad, poniendo a los pies de los caballos a toda velocidad y con enorme saña al señor Mazón, y sin embargo permitiendo que el que ha sido de verdad responsable ha sido, por una parte, las políticas que han realizado los gobiernos del Partido Socialista y de los Verdes y los de Compromís, Sí. y la acción o la no acción del presidente del gobierno cuando la Dana ya se había producido, creo que demuestra que en esta comunidad alguna cosa está pasando, porque quien de verdad es responsable de la calamidad y de la catástrofe y de las muertes que se producen, porque 3 días después no habían llegado ni siquiera los bomberos, como llegaron los bomberos franceses a Catarroja, me parece que, chico, vergonzoso. no sé, y aquí la gente no sale a la calle y se pone enfrente de la casa o de las señoras violadas. Yo creo que hay una carencia de respuesta de la sociedad civil que a mí sí que me preocupa, porque yo creo que están viviendo al margen de la realidad. Mazón habrá hecho lo que haya hecho y habrá sido más o menos, digamos, o imprudente o inocente pero joroba. Decía el poeta Miguel Hernández, no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Eso ya no existe. La acción del gobierno de España en la Dana es que además es criminal. Desde el principio tremenda, vamos, o sea, Pedro Sánchez no va a Valencia ha ido a la ciudad de Valencia para la delegación del gobierno, muy protegido, muy cuidado, pero no va a la zona Dana desde hace 414 días. Exactamente desde el día en que fue a la zona Dana, salió paseando el primero del coche y los vecinos que a los que habían asolado, la primera persona a la que fueron a por él fue a por Pedro Sánchez, claro, que salió de allí corriendo. No el rey y no Mazón, que se quedaron allí, sino él salió corriendo a la carrera de... Pero es que preguntas en Valencia y dices, ¿qué ocurriría si, desgraciadamente, Dios no lo quiera, tuviéramos un fenómeno meteorológico como el de aquel día? ¿Qué ocurriría hoy? Pues lo mismo. Ocurriría lo mismo, estuviera Mazón donde estuviera comiendo. Es que ese es el tema. Y con una cosa más grave. El gobierno de España no tiene arreglado el barranco del Pollo. No tiene arreglado el barranco de la Saleta. Es que Rivera no lo hizo cuando le tocó. Claro, el barranco, hay un barranco que se llama La Horteta, que como cayó tanta agua aquel día y los días posteriores y ha habido otras lluvias, etcétera, etcétera, en este momento no tiene lecho. Esto quiere decir que toda el agua que baje por ahí no puede recorrer un lecho, sino simplemente en la altura de Torrent se desborda. Es decir, ese es el peligro real. 414 días después el gobierno de España no tiene, la Confederación de la Federal Júcar, no tiene hechas las obras para canalizar y que el agua vaya correctamente por ese barranco del Pollo. En fin, bueno, pues... eso es lo que hay. Cada vez más separada lo que preocupa a los políticos de lo que preocupa a los ciudadanos, y es un poco el leitmotiv. Bueno, ahora estamos en una cosa que preocupa ciertamente a los políticos mucho, a los ciudadanos lógicamente nos escandaliza, pero que si usted se fija en realidad es un problema muy endogámico, que es la cuestión de los acosos sexuales dentro del Partido Socialista Obsceno Español, que de repente se han puesto, en fin, es que claro, se abrió una espita, ¡boom!, y han empezado a salir un montón. Y nadie sabe cómo va a parar esto. Esta gente convirtió la cuestión de la defensa de los derechos de las mujeres en una cuestión como de guerra civil. Es decir, yo soy el que defiende frente a ti, facha, que las quieres humillar y no sé qué. Bueno, era ridículo todo, pero bueno. Y desde entonces, que si la ley, sí, que si las pulseras que no funcionan, que si las sobrinas de Ábalos, que si el Tito Berni con las suripantas, y ahora encima el mogollón formidable del señor Barragán, que se iba persiguiendo señoras por la sede de Ferraz, y ahora encima uno de Lugo. Esto es un verdadero problema interno para el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque han convertido un problema moral en un problema ideológico.
han declarado la guerra civil a los demás, acusándoles de hacerlo, y resulta que eran ellos. En fin, Mónica Fuster. El caso Salazar ha puesto de relieve el fracaso del PSOE como partido feminista. El feminismo nos da lecciones, todos los días, a mí el primero. Tras la destitución de su asesor, no cesan de salir testimonios a la luz. Cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. En Lugo dimite el presidente de la Diputación tras ser denunciado por acoso sexual por 6 mujeres y haberlo negado. Un elemento más en el huracán que azota a Ferraz. A esto se suma la desastrosa ley del solo sí es sí, propuesta por Unidas Podemos. Lo que prometía ser una protección para las mujeres, terminó provocando la reducción de condenas y la puesta en libertad de agresores sexuales, siendo avalada por el PSOE. Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Y no solo falló la ley, también fallaron las pulseras antimaltrato, que provocaban casos donde víctima y agresor se encontraban en un supermercado. Las pulseras han funcionado en todo momento. Estuvo una semana entera sin localizar, precisamente porque apagó el dispositivo. Es posible que el sistema tecnológicamente pueda fallar, pero lo que no fallan son los protocolos. Mientras tanto, los propios miembros del Partido Socialista han dejado momentos difíciles de explicar, como Adriana Lastra haciendo falsas promesas sobre la abolición de la prostitución. Más pronto que tarde, la abolición de la prostitución será una realidad en nuestro país. También están las tramas relacionadas con prostíbulos, como es el olvidado caso Mediador, una red corrupta en la que participaban varios miembros del PSOE y compartían fiestas en prostíbulos. Esta trama comparte con la de Ábalos 2 elementos en común: la posible consumición de prostitución con dinero público y la participación de socialistas. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. No, sí que quiere, la otra también, pero da por qué cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Ariadna. Muy bien, Carlota es un rollo que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, toma por culo. Y no es el único caso de prostitución en el Partido Socialista. También ha salido a la luz el negocio del suegro de Sánchez. Eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileros. En definitiva, una serie de escándalos que para muchos hacen del PSOE un partido de todo menos feminista. ¿Ha percibido usted que Koldo se ha puesto una gorra como la de Villarejo? A lo mejor es un mensaje oculto, en fin. Vaya pollo que han montado con el asunto y además justificadamente, claro. ¿Cómo lo veis? Es que lo que estaba comentando antes, que los escándalos ya son de un nivel de cloaca. O sea, ahí los escándalos no puede el partido que gobierna dar esa imagen al país y no puede tener dentro de ese partido a una serie de individuos o personas que esos escándalos ya que son un escándalo de nivel cloaca. Es que estamos viendo ahora mismo la última conversación que estábamos escuchando, estaban eligiendo señoritas y pagadas con dinero público supuestamente, quiero decir. ¿Pero te sorprende? Si el presidente del gobierno se casa con una señora que gestionaba un puticlub. Un puticlub. Que llevaba las cuentas del puticlub. Sí, efectivamente. Que el suegro, el padre de la señora, resulta que era un colaborador de la policía que permitía que en ese puticlub donde iban chaperos y homosexuales pusieran cámaras para grabarles y poder tenerlos cogidos por do más pecado habían. Claro. Así de sencillo. La famosa superioridad moral de la izquierda. Si se ha criado en eso, si es que ha vivido eso, si ha comido eso, si le han financiado, el otro día lo decía Koldo, le dio Sabiniano 100.000 euros, no sé qué, le dio 300.000. ¿De dónde salía ese dinero? Que además era en B, porque el dinero en esas saunas de chaperos, que yo sepa, no creo que paguen con la tarjeta American Express. ¿No? O transferencia. Con un cheque nominativo. Y que esto pasa mientras todos los españoles estamos pagando impuestos que luego van a donde van. Entonces, ¿esto qué ejemplo es para un país? Es decir, ¿qué ejemplo es que tenemos que soportar de verdad los ciudadanos españoles todo esta situación? ¿Sabes por qué lo debemos soportar? Porque los chiquitos de Cataluña y los vascos han decidido que nos jodamos.
Porque ellos ya tienen su deuda condonada, ya tienen trabajando a la mujer de Puigdemont por 14.000 euros al mes en una televisión de Puigcerdá o de la Diputación, y porque tienen toda la pasta que quieren. Las pensiones se las estamos pagando nosotros, el cupo vasco no sabemos cuándo lo han liquidado por última vez porque es imposible encontrarlo en Google, no se sabe cuánto han pagado de cupo vasco los vascos, los vascones, la última vez, ni cuándo ni cuánto. Es decir, y los demás, pues aquí en Alicante, viendo a ver si ponen unas 8 kilómetros de vía hasta el aeropuerto. Efectivamente. Entonces, joder, la gente tendrá alguna vez que decir algo, ¿no? No Toda sé, toda oye, esta aprender vista- euskera para manifestaros. No Toda sé. esta vida orgiástica del Partido Socialista demuestra que la presunta supremacía moral de la izquierda no era más que hipocresía moral. Respecto del feminismo del PSOE, hay que recordar que Victoria Kent se opuso al sufragio femenino. Ese es el auténtico feminismo El ecosistema socialista. del Partido Socialista solo es posible con el asentimiento, la protección y el acuerdo de las mujeres del PSOE. Claro. A ver si nos entendemos. O sea, que son cómplices ellas y ellos. No pensemos aquí que es que los machotes... No. Nacho, es que tú- las machotas del PSOE han estado propiciando eso y han estado aceptando eso, igual que en Podemos. Nacho, último minuto. Perspectiva de periodista veterano. ¿Tú crees que les pasa factura electoral? Yo creo que sí. Yo creo que le va a pasar factura electoral porque es que no estamos hablando de un escándalo ni de una dimensión de la vida en España donde se producen escándalos. Estamos hablando de una tremenda corrupción sistémica por todos lados y que en la que está supuestamente involucrado el gobierno o personas que han estado alrededor del gobierno y del Partido Socialista, que es el partido que gobierna, en los últimos años. Entonces yo creo que esto le va a pasar una factura electoral bastante clara. Es que ya no es una cuestión es que esto no puede ser. Ignacio Martínez, corresponsal de ¿Qué Diario en Alicante? Enrique Martín, abogado litigante. Que rima con Alicante. Que rima con Alicante. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Nos queda una recta final que vamos con Jesús Navarro y Carlos Baño a reexaminar un poco todo lo que hemos estado contando, incluida también la política nacional, porque si pensaba usted que hoy no íbamos a dar caña, es que no nos conoce. Pausa para la publi y a la vuelta seguimos. Recta final del Gato al Agua, esta edición especial desde Alicante, acogidos a la generosidad de la Cámara de Comercio de Alicante, con los profesionales, magníficos profesionales de 12 Televisión, encargándose de todo esto que están viendo ustedes, de todo esto que han visto, de esta puesta en perspectiva de la realidad de España, de la España de a pie, como suele decirse, la que todos los días levanta la persiana del puesto de trabajo, también la de quienes no pueden levantar persiana alguna. Un país que podría dar de sí muchísimo, que de hecho lo da, pero que está tan arrojado por todo género de trabas, muy fundamentalmente políticas, administrativas, burocráticas, en fin, que ya está bien y que hay que romper de alguna manera. Hemos repasado la situación económica de Alicante, hemos visto hasta qué punto esta provincia, que es la cuarta por población de España, la quinta por aportación al PIB, está retenida por una serie de corsés políticos, regulatorios, etcétera, tan absurdos como, por ejemplo, que pudiendo tener uno de los mejores centros de formación e innovación para dar al mercado de trabajo la formación que necesita, no lo pueden hacer pues, por una póliza y por un papel y por un ayuntamiento y por fin. Hemos revisado un montón de cosas, todo lo que se hace aquí, el trabajo de diseño impresionante, la cobertura hotelera, en fin, estamos hablando de más de 6.000 industrias aquí solo en la provincia de Alicante, y hemos repasado también las últimas novedades de la política española, que son siempre las penúltimas y que además todas apuntan en la misma dirección, desde el Trullo de Leire, que va a pasar la noche amarrada al Durobanco, del calabozo de Tres Cantos, detenida por la Guardia Civil, hasta el último follón del Partido Socialista Obsceno Español y sus líos con los acosos sexuales y demás. Y si ahora nos quedan 10 minutos finales, 12 por ahí, sería para sacar un poco conclusiones, ¿no? Conclusiones de esta lección que todos tenemos en nuestras casas, vivamos donde vivamos en España. Un país que podría funcionar y que lamentablemente no nos dejan que funcione. Vuelven a la mesa Jesús Navarro y Carlos Baño, muchísimas gracias a los dos, y verá usted que además vuelven ellos dos, tanto como Julio Ariza e incluso un servidor, armados con el arma secreta de Alicante en este momento. No sabe usted lo que es, ¿eh? Cuéntalo. Yo no sé si lo puedo contar, pero... Mano de santo, pero si totalmente. es verdad, es que es un espectáculo. Esto es un descubrimiento, esto. Esto la Guardia Civil no va a decir nada, porque no lleva alcohol, y además está riquísimo,
Y encima, si antes te has tomado un carajillo, resulta que te baja el índice de alcoholemia, además no tiene calorías, no tiene hidratos de carbono, No te sube la tiene tensión, azúcares, no te te sube baja la la tensión. tensión, te relaja. Esto es Alicante, es que mano de santo, sois mano de santo, porque además, de verdad, el servicio que habéis prestado hoy, vosotros y las personas que han pasado por el programa, es de tal fuerza, de tal importancia para que la sociedad civil de toda España vea que no pasa nada, que se pueden contar las cosas y que las cosas mal las hacemos los privados y los públicos, y que no pasará nada porque de vez en cuando contemos las cosas que hacen mal los que están en lo público, los que tienen que velar por el interés general, y que la sociedad civil no solamente no tiene que tener miedo a la respuesta del que está en la alcaldía, en la diputación o no sé dónde, sino que más bien al que está en esos sitios esto le debe estimular para decir, no, pues si yo estoy con la sociedad civil quiero ayudarles, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Que se pregunte a sí mismo y les pregunte a esos funcionarios qué están haciendo mal para que 130 empresarios representados en la Cámara de Comercio de Alicante estén tan cabreados y estén tan enfadados. Y bastante paciencia tenéis. Porque, Julio, claro, hemos aguantado más de 1 año y medio, con prudencia, con lo que hacemos los empresarios, con sosiego. Mucha gente tiene miedo por intereses lógicos, urbanísticos, pero ya ha llegado un punto que hemos dicho, se acabó. Vamos a decir lo que nos pasa para intentar solucionarlo, no para crear más guerra, ni mucho menos. pues eso tiene mucho mérito. La verdad que de verdad os felicito y que sirva al resto de los españoles, al resto de los empresarios españoles, los autónomos, que se encuentran con que la administración es su peor enemigo. Es así. Antes de que se ponga carros institucional, yo quiero saber esto que lleva, hermano, de verdad, lo de mano de santo. Que no sabe usted lo que es esto, ¿eh? Claro, fuera de aquí no se conoce esto, ¿cómo va? ¿Qué es? Bueno, esto nace, primero era en polvo, y nace efectivamente para disminuir el alcohol. Y luego la obsesión de un empresario era hacerlo fácil el consumo, porque el polvo tenías que mezclarlo, tenías que hacer tal, y entonces hicimos la bebida. ¿Pero qué lleva esto? Al final es un chute de vitaminas, de todo tipo de vitaminas, potente, no lleva azúcar, no lleva cafeína, el sabor, hemos logrado un sabor que lo habéis probado, y claro, viene a ser un energético, por eso ponemos After Party and Sport, es para después de la fiesta y el deporte, algo que se contradice, pero no es tanto, no se contradice tanto, porque el que va a un gimnasio, yo siempre digo que lo que quiere es ir después de fiesta, y una chica o un chico se quieren poner guapos para luego irse de fiesta a ligar, está todo unido. Entonces el mano de santo pues une ese concepto. ¿Y cuál es el componente básico de esto? Se lo pone aquí, vitaminas, B12. todo tipo, vitamina A, vitamina B, vitamina B12, B6. Es un chute vitamínico. ¿Qué me han contado de los higochumbos? Y es extracto de nopal. Extracto de nopal, que es un cactus mexicano. Bueno, la anécdota de la marca este es el Mano tema, de Santo claro. lo tenían unas monjitas de La Coruña, patentado, registrado para unos pastelitos. Esto. Llamé a la hermana superiora por consejo del abogado de marcas, le ofrecí un contrato que yo le compraba la marca, le comprábamos la marca y le cedíamos a ella el uso para los pastelitos, que no tuviera problema, y me dijo, le dije el precio, y me dice, dímelo en pesetas, por favor. Cuando se lo dije en pesetas, un silencio, y logramos tener en propiedad una marca y registro muy interesante, como es Mano de Santo, que lo dice todo. ¿Dónde se puede comprar el Mano de Santo? Bueno, está en las gasolineras, en los supermercados, en los hipermercados. ¿Y el nopal? ¿Y el nopal es qué es? Es un cactus mexicano que en México hay pastillas de nopal para la resaca. Entonces el concentrado y el convertirlo en líquido ha sido un proceso que nuestros biólogos y biólogas de la empresa lo han conseguido, y hemos conseguido diluir el nopal, que normalmente son pastillas que se venden en México como antirresaca, e introducirlo en la bebida. Y combinado con el tema de las vitaminas, y os ha quedado una cosa. Bueno, esto que sepa usted que existe, que de verdad que es mano de santo, literalmente. Carlos, perdóname. Nada, yo simplemente, como cierre, lo que queríamos es volver a tender la mano a la administración para buscar soluciones. Los empresarios lo que necesitamos es seguir generando empleo, seguir generando riqueza, y las administraciones, como bien apuntaba Julio,
lo que tienen que hacer es ser facilitadoras y no crear problemas, sino intentar resolverlos. En la Comunidad Valenciana hemos tenido una gran catástrofe, como todo el mundo sabe. Ahora hemos tenido un cambio de presidente de la Generalitat y me encantó el proyecto que contó Pérez Llorca, que ya no solo que había habido un plan Simplifica, sino que iba a haber un segundo plan Simplifica. Y eso es lo que necesitamos los empresarios, que se simplifique la administración y que nos dejen trabajar. Si los empresarios lo único que queremos es trabajar, generar puestos de trabajo y generar riqueza. Esa es nuestra función. Y la administración lo que tiene que hacer es evitar trabas y problemas. Y por lo tanto volvemos a tender la mano y lo que pedimos es que haya una reunión con todas las administraciones. La administración local, que es el ayuntamiento, la autoridad portuaria, la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio como corporación de derecho público. Somos 4 interlocutores que lo que tenemos que hacer es buscar solución siempre dentro de la legalidad. Lo que no tenemos que hacer es crear problemas, sino buscar soluciones. Y lo antes posible. Por lo antes supuesto. posible, porque es que el tiempo pasa de forma diferente para el que no lo necesita, que para el que no solamente lo necesita, sino que puede prestar un servicio a otros que también lo necesitan. Nosotros hemos empezado ya con los posgrados y este año, en este curso escolar, vamos a lanzar ya un grado superior de la mano del CEU Cardenal Herrera. Es un proyecto espectacular que están copiando otras cámaras de comercio, que lo vamos a extrapolar al resto de España y lo que no podemos hacer es el CEU San Pablo, que es una de las mejores universidades de España. Es la organización privada más importante de nuestro país. Así es. Y luego están José Antonio y Laura, que yo no puedo dejar, no quiero que se me vaya el programa sin darles las gracias a los rectores, gestores de este Canal 12, que nos han atendido maravillosamente bien y a los que les agradezco mucho. Aquí tenéis vuestra casa en Alicante a vuestra disposición y cuando hablamos de empresarios, decías un número, la Cámara de Comercio representamos a todos los empresarios que tienen una licencia de actividad. En concreto, en la provincia de Alicante son 144.000 empresas. 130 pertenecen al Cámara Business Club, pero nosotros representamos a toda la persona que tenga una licencia de actividad, da igual el tamaño. Las 144.000 empresas están representadas en la Cámara de Comercio de Alicante. Y así en todas las cámaras de comercio de toda España. Nada menos. Bueno, mire, esto es lo que hay. Y esto es lo que está pasando y ojalá se pueda resolver. Recuerde que hemos puesto el correo del Club de Amigos para que usted pueda escribir. Si es que a mí está pasando lo mismo, pues hay que contarlo. Sí, señor. Porque no nos van a soltar las cadenas si nosotros no gritamos. Y aquí estamos precisamente para eso, para lanzar esa voz. Y es que esto está incluso con el tema de la vivienda y de las licencias de todo tipo. Julio, necesitamos buscar soluciones. Si se judicializa, deja de ser justo, por lo lenta que es. Porque están sobresaturados los juzgados y una solución puede llegar a 2 o 3 años. Las empresas necesitamos seguir creciendo y facturando. Antes hablando no podemos judicializar. Gente, ¿no? Ahora más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Como decía. Señores, don Jesús Navarro, don Carlos Baño, Julio Ariza, gracias mil, gracias también a Fidel García, Luis Castillo, Enrique Martín, Ignacio Martínez, a todos los que nos han acompañado esta noche, a ustedes, por supuesto, a 12 Televisión, que nos ha puesto aquí las cámaras, y a la Cámara de Comercio. Y seguiremos informando. Esto es España, la realidad de España. Mañana más, que descansen.